Suscríbete a La Panterita. Y el equipo deportivo más escuchado del país. Señores, nos vamos, son las 11:29. Nos encontramos mañana, ¿les parece? Sí, mañana. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea Americana. Petrobras, volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. ¿Y llegó el momento? Llegó la hora. Sí. Ya se juega el partido, ya estamos jugando el partido. Hoy hablamos con Nayo, hablamos con el comisario Gaona, Liceo. Sobre el punto justo uno ayer estaba escuchando, pero sobre el final, ¿hasta qué tamaño banderas pueden meter? Y nos dijo, veo. Esa parte no llegué a escuchar. Yo por eso le dije al oyente, voy a escuchar bien el mediodía, seguro. Yo creo que le dije. La nota, porque me decía una bandera gigante de su barrio. Porque allí con era, su vecino, el permitido era hasta 2 metros se permitía. No sé cuál es el de hoy. Claro, por eso habría que ver. Preguntarle por un año privado, nomás bandera, hasta qué tamaño puede llevarse. Así no me porque se decía con Gustavito la versión lavada urbana. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guardia, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Sigue la conferencia de prensa Baro Chelotti. ¿Se sabe que era la conferencia de prensa del peruano? No. Ese Gerardo puede conseguir con un colega. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. 11:32. En Universo Electrodomésticos compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. 11:33. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. El instante, Nayo Caballero. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Hablando de la inteligencia artificial, le dan un amplio destaque a Ecuador por toda la figura que tienen en el exterior.
de primerísimo nivel, aún con 0,3. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Sube el albirrojo un flyer de los jugadores, dice mañana es el partido y los rostros. Y está la foto de Santiago Rojas. Me parece que es un camino para que sea él el titular. El titular. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Es lo mejor que puede hacer, pues entonces no improvisa. Y los muchachos ya saben si la defensa es la misma. Sí, la que siempre usó. Así mismo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Normalmente cuando sea este tipo de encuentro de jugadores se intercambian camisetas. Y Junior Alonso intercambió camiseta con Richard Sánchez. ¿Y qué sucede ahora con los medios mexicanos? Sondeando, hablan que América de México, porque la playera dice... Krasnodar, le da la remera de Krasnodar a Richard Sánchez y Richard Sánchez le regala la de América y sale con la remera Junior Alonso de América y lo están especulando los medios mexicanos, pero sondeando que quiere comprarle el pase al Krasnodar, que podría ser primero un préstamo y después una compra, o sea que se podría dar Junior Alonso al fútbol mexicano, más exactamente al América. Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 11.35. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Todo lo que se siente en Ciudad del Este con el jefe Segura, Nadio Caballero, que habló en Urbana esta mañana. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. 11.36. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda. Salidas a rutas importantes Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Que podemos volver con lluvia mañana, ¿vio? Sí, mañana y de hecho en el pronóstico que hoy se dan las aplicaciones marca lluvia para la hora del partido. Porque a partir de las 18 marca en Ciudad del Este, según las aplicaciones, y después en el camino nos tomaría porque marca noche, madrugada, lluvia mañana. ¿Te vamos a ir despacito nomás? Y sí, sin apuro. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Duración Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Bajo lluvia, vio. Y ahora mismo el pronóstico ahí está, niño. marca... Fíjate, no, envío cara costa. Ahí tenés. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 11.37. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Qué dice? Sí, ahora en este momento a partir de las 18, en realidad se redujo un poco el porcentaje, a partir de las 18 en Ciudad del Este, 40% de posibilidades de lluvia, después a las 19 sube y más para el final del partido, a las 21 en adelante sí entre 70 y 80% de probabilidad ¿En dónde? de lluvia en Ciudad del Este. Y eso se extendería, si miramos el camino para regresar, se extendería hasta la madrugada del día siguiente. Bajo lluvia. Y sí, bueno. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿El Cepil, la camioneta nueva? Sí. Sí, no hay problema. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿En qué momento va a hablar? ¿O ya está más rojo que el otro? Y está a punto de empezar. Ahora Bueno. tiraron el link. Bueno, vamos entonces con Nadio Caballero y después si hace falta cortamos, ¿verdad? Ya está, ya. No, está Muy bien, está cuando corto. quiera.
Tu futuro lo elegís hoy con pasos firmes. Poder ser parte de los profesionales que hacen crecer la tierra, la economía, hace crecer tu potencial. Estudia en la Universidad San Carlos, líderes en agronegocios. ¿Ese qué es? No, es el link de YouTube que proporciona la APF. ¿Y podemos escuchar Sí, eso? sí. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutá de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal, dermocosmética, vitaminas, perfumería y mucho más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Licenciado Caballero. Buen día, Arturo. Buen día para vos y para la audiencia. ¿Hace cuánto que está en Ciudad del Este? Del domingo estamos. Michel creo que vino sábado, vino un día antes. Yo vine el domingo, estuve ya el domingo por acá. Y bueno, realmente muchos detalles, pero bien en el sentido de la colaboración de toda la gente. O sea, realmente Arturo, da gusto trabajar, digamos, con las instituciones que se ponen a disposición, ¿verdad? O sea, todas las cosas que de repente solicitamos, creemos que es conveniente, tenemos la aprobación del municipio, de la gobernación, de la policía. O sea, realmente estamos trabajando muy bien acá, Arturo. Bueno, con el licenciado Bernardino Caballero, jefe de seguridad APF. Nayo, contanos con relación al tema de estacionamiento antes, durante, después del partido, todo el protocolo en la previa y posterior, si nos podés contar, Nayo. Sí, Arturo, si tú te acordás que normalmente en los estacionamientos la gente estaba acostumbrada en el Antonio Aranda estacionarlo directamente ahí adentro, al lado de los accesos, ¿verdad? Ahora cambiamos todo eso, ¿verdad? Donde van a haber solamente una cantidad limitada de estacionamientos, donde va a estacionar adentro la gente de la prensa, va a estacionar las autoridades, digamos, gubernamentales y deportivas, y, digamos, los sponsors. O sea, va a haber para que la gente pueda caminar tranquilo y no estar caminando entre autos como suele ser normalmente, y colapsado todo adentro del estadio, ya que es un predio bastante grande, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que conseguimos, que la gente, ya, como yo digo, en ningún estadio del mundo la gente estaciona, digamos, frente al estadio o dentro mismo del estadio, ¿verdad? No sé que tenga algún tipo de pase para hacerlo, ¿verdad? En este momento nosotros tenemos una cantidad determinada donde determinamos bien los espacios para cada uno, que la gente pueda circular tranquilamente e ingresar. También tenemos ingresos totalmente independientes para cada uno de los sectores, ¿verdad? Y el sector de la gente de Perú, que son 1.300 aficionados, ¿verdad? Los cuales son 1.000 aficionados normales que compraron entrada, ¿verdad? Y 300 son, digamos, las que utiliza la delegación de Perú, o sea, los jugadores no convocados, autoridades deportivas de Perú y todo ese tipo, están bastante bien resguardados. Y justamente anoche tuvimos una nueva reunión con la gente de la policía, y también ya está la gente de FIFA acá en el estadio desde ayer, ¿verdad? Y bueno, realmente estamos tratando de hacer la mejor manera posible, y te digo, una novedad va a ser que creo que nunca se dio, no sé si en alguna sede se habrá dado alguna vez de eliminatoria, ¿verdad? En que la gente estaciona en un lugar determinado y van a ver los 12 buses sin ningún tipo de costo para la gente que no puede caminar mucho, ¿verdad? Para que vengan los buses eléctricos, ¿verdad? Que lo dejan en la esquina del estadio, y ahí él busca su lugar y tiene un acceso independiente para cada uno de los sitios. O sea, novedades que estamos, y un predio bastante grande de la gobernación y de la seccional, que justamente ayer nos se dio para que la gente estacione ahí, y el estacionamiento sin costo. O sea, no es que ahí adentro ya que van a poner gente, como sucede en todos los estadios de la Asunción, hay que estacionar hoy y te sale 20.000. Acá no, acá va a estar dentro de la gobernación y dentro de la seccional, y ahí van a, digamos, ir caminando o subirse en los buses eléctricos que lo dejan en la esquina del estadio, ¿verdad? O sea que novedades que son interesantes y que realmente las autoridades locales, digamos, no se dieron. Lo mismo el tema de la policía. Anoche, justamente tarde, estuvimos con el director de policía de Alta Paraná, el comisario
Blas Vera, y el de prevención, Carlos Medina, creo que era, no recuerdo bien, pero realmente muy buena colaboración, muy buena predisposición, y realmente da gusto trabajar así porque están, digamos, 24 horas pendientes de todo lo que nosotros podamos pedir o aportar, ¿verdad? Ya que esto es una competencia FIFA, esto no es un partido de Conmebol, es un partido de FIFA, donde las exigencias de repente son un poquito más duras que lo que es una competencia de Conmebol, ¿verdad? Pero muy bien, realmente muy bien. La autoridad de FIFA, tenemos un comisario delegado venezolano que está, tenemos un oficial de seguridad uruguayo, hay gente, oficiales de Argentina, o sea, realmente nosotros tuvimos ya una reunión en la tarde muy bien, y bueno, estamos cumpliendo con todas las exigencias para el efecto, para una competencia de FIFA. El campo de juego. Excelente. Yo creo que vinimos nosotros, digamos, con el equipo de competiciones, Michel y todo el grupo, vinimos ya hace un mes y medio, estamos yendo casi todas las semanas, y realmente muy lindo, Arturo. Realmente, si es que alguien dijo que el campo de juego estaba malo, se equivocó lejos. Y realmente en este momento no es lo que está bueno, está impecable. No, eso lo había dicho. Lastimosamente nomás tenemos, digamos, mucha humedad. No sabemos si cómo va a seguir, ¿verdad? Hoy amaneció bastante bien acá. Pero bueno, hay mucha humedad, y la cancha está un poquito blanda por todo lo que llovió, porque llovió bastante en toda esta zona. Perú arribó anoche. Sí, estuvimos esperándolo, estuvimos en el aeropuerto Guaraní, 21, creo que 45 llegaron, no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Realmente también, no sé si las autoridades de acá le pusieron música paraguaya en la llegada de ellos, baile, y bueno, realmente muy buen recibimiento. Y yo creo que esta ciudad está, digamos, está de fiesta, porque también, Arturo, vos sabés que mañana es, creo que la independencia o el grito de Ipiranga de Brasil, o sea que esto va a estar mañana saturado por la cantidad inclusive de turistas brasileños que van a venir, ya que es feriado mañana y el viernes en Brasil. Entonces, en este momento yo creo que no hay un hotel disponible acá, porque realmente la gente que viene a comprar, la gente que viene a pasar unos días, está muy linda la ciudad, realmente está muy linda, recorrimos muy limpia la ciudad, realmente nos gusta, realmente creo que es una sede muy interesante, para venir, y bueno, y yo creo que también los jugadores se van a sentir muy cómodos acá. ¿Y el estadio lleno para cuántas personas habilitado el estadio? 25.000 personas está habilitado el estadio, Arturo, de los cuales 1.300 van a ser aficionados de Perú, y el resto es todo Paraguay. Y bueno, el estadio va a estar repleto, eso es categórico, que ya vimos, y todo el movimiento alrededor del estadio, la gente que, bueno, hay gente que de repente gana unos pesitos vendiendo un poco de comida, asadito, todo ese tipo de cosas, ya está, tenemos un clima de fiesta que es muy lindo para todos los que estamos en el fútbol, este tipo de movimiento, acontecimiento, y sobre todo del respeto a la gente, ¿verdad? Digamos, uno depende, en Asunción es diferente, ¿verdad? Acá la gente respeta mucho, y bueno, se le solicita algo, y bueno, lo realmente cumplen, y yo creo que la gente también ha habido de este tipo de espectáculos, que creo que con muy buena medida se viene a jugar acá, ¿verdad? Ahora, con relación a los partidos a jugar, se decía Robert Harrison que a través de la FIFA, el comunicado, 90 días antes que dar a conocer los escenarios, para que juega sus 3 partidos del año en el este. No sé, Arturo, yo voy a hacer un tema netamente, digamos, administrativo, y bueno, nosotros vamos a jugar en tal lugar, entonces nos ponemos a tono, y realmente ya creo que estamos a tono,
25.000 entradas, 25.000 personas van a ver en el estadio y bueno, yo creo que unas tantas van a ver, por ejemplo, aquí en la Liga de Perú, hay aficionados, muchos aficionados de Perú por acá, no sé si serán residentes, han venido de Brasil o de Asunción, ¿verdad? Pero hay bastante aficionados de Perú. Yo también creo que ese sector, que son para 1.000 personas, va a estar lleno. Y bueno, esto va a ser una fiesta, esperemos que digamos, que realmente se preste el tiempo, y bueno, y por supuesto que ganemos. Eso es lo más importante. El resto, como digo, es organización, es trabajo, esfuerzo, pero bueno, tenemos que ganar, como de lugar. La ubicación peruana en el estadio, ¿dónde va a ser de los aficionados? ¿En qué parte? Entra en el codo norte, Arturo. Si vos te ubicás en el estadio hacia el supermercado, en la parte de entrada de preferencias, ¿verdad? Hay un acceso exclusivo donde ingresa la gente de Perú para su sitio, ¿verdad? Que en el codo norte, ¿verdad? Entre preferencias y norte, y ahí entran los aficionados de Perú, entran la prensa, ya que en ese sector trabaja la prensa, y está el estacionamiento de prensa. O sea, solamente la gente, digamos, prensa va a entrar ahí por ese mismo portón, y los aficionados de Perú que van a entrar, digamos, caminando, ¿verdad? O sea, después se puede, ahí creo que nos llamaron en algunas agencias que ya están la charla con Nairo Caballero esta mañana, comienza la conferencia de prensa, si me permiten. Saludo a los grupos, un saludo a don Orlando, a Víctor Arce y su papá, a Mandarina, a todos en Ciudad del Este, envía Dani Maciel, dicho sea de paso. Repito entonces, ya estamos con la conferencia. Saludo a los grupos Ciudad del Este, dice Dani, a don Orlando, a Víctor Arce y su papá, a Mandarina, a todos. Dani, que está en Ciudad del Este. A Sergio Lausecker, en Ciudad del Este todo queda cerca, Arturo, lo que necesita está 5 o 10 minutos. Y manejamos por referencia y no tanto por nombre de calles. Es una particularidad de nuestra ciudad. Conferencia de prensa. Si todos están a disposición, porque obviamente tuvieron ya 2 prácticas sin saber si todos están en óptimas condiciones. Después le hago la pregunta al Caco. Buenos días. Sí, están todos bien, la verdad no tuvimos ningún problema con ningún jugador durante el fin de semana. Llegaron bien, entrenaron bien el lunes. El martes, el equipo obviamente lo tengo definido y en la cabeza, pero voy a esperar el entrenamiento de hoy y hasta mañana para darlo a conocer. ¿Y el ánimo de los jugadores, profe? Ahora, muy bien, como todo el país, como la gente en Paraguay, la verdad muy ilusionados con este nuevo proceso que nos puede llevar al próximo Mundial, y creemos en nuestras condiciones y creemos en el equipo que tenemos, en los jugadores fundamentalmente, que lleven a Paraguay al próximo Mundial. Esa es la ilusión que vamos a arrancar mañana el partido. Cacu, buenas tardes. Obviamente uno mira, ¿verdad? Allí en el lugar en el que estás, la mayoría de los jugadores quienes están en la previa a un partido arrancan de titulares. Te ponemos en un escenario en el cual arrancarías, sería detrás del 9, jugando suelto, una especie de enganche que es realmente lo que te gusta hacer porque lo venías haciendo. ¿Y cómo te sentís en un nuevo llamado? Porque evidentemente pasaste mal, una dura lesión por mucho tiempo y ahora nuevamente la chance de poder jugar con Paraguay. Buenos días. Bueno, primero que nada, todavía no sabemos el equipo, pero bueno, me gusta jugar atrás del 9 o por los dos costados y bueno, como decías, me gusta estar acá, disfruto cada llamado, estoy muy feliz, con mucha ilusión por representar a este país y ojalá, bueno, como todos decimos, podamos llevar a Paraguay al próximo Mundial. Buenas tardes, Guillermo. Gustavo Gavilán para Deporte Total, Media Cadena. En el arco, ¿hay alguna duda todavía de quién va a ser el portero titular? Si por ahí podremos conocer ya el nombre, y porque hay muchas consultas con respecto a quién va a ser el portero. Tenemos un nuevo portero, si podemos lanzar por lo menos ese uno que va a estar arrancando. No tengo en claro quién va a atajar, pero todavía no se lo dije al jugador, así que en cuanto se lo diga lo voy a dar a conocer a la prensa, que seguramente va a ser mañana. Cacu, ¿cómo estás? En vivo también para Deporte Total. Lo que significa para vos este inicio de eliminatorias, una nueva ilusión, venir a jugar aquí en Ciudad del Este. ¿Cómo está ese grupo, Cacu? Bueno, el grupo está muy bien, estamos muy unidos.
con muchas ganas. Ojalá podamos mañana comenzar de la mejor manera y darle una alegría a todo el país. Buenos días, profe. Por aquí Kevin Ledesma de Radio 1, estamos en directo. Buenos días, Cacu, también. Profe, anoche el presidente de la APF confirmó que los tres primeros partidos del local se van a jugar en Ciudad del Este, aquí en el Alto Paraná. ¿Qué opinión le merece eso de que los tres primeros partidos del año se jueguen aquí en este escenario? ¿Y cómo está el estadio a poco más de 24 horas del inicio del partido? Después le hago la consulta a Cacu. El estadio está perfecto, el campo de juego y las instalaciones están muy bien con respecto a dónde vamos a jugar. Obviamente, donde vamos a jugar es en algún lugar de Paraguay, así que está bien que sea acá, que sea en Asunción. Vos después tenés la posibilidad de cambiar si vos quisieras, pero me parece que que es importante nosotros hacernos fuertes de local, sea en Asunción o sea en Ciudad del Este o donde fuere, que nosotros seamos fuertes, mostrarle al rival que cada vez que vengan a jugar a Paraguay se van a encontrar con un equipo muy duro. Eso es lo más importante. Alejandro, el gusto de verte otra vez con la camiseta de la selección. Comentanos un poco cómo te sentías en el momento en que estabas lesionado, querer venir aquí, querer tener de vuelta una oportunidad, y cómo fue el recibimiento aquí cerca en el aeropuerto Guaraní. ¿Cómo se sintieron ustedes como grupo? Bueno, la verdad me sentí muy bien en todo el proceso. Me vine a atender acá, me acompañaron en el camino de la lesión. Hoy estoy disfrutando el momento otra vez de estar acá. Y bueno, hay que seguir trabajando. Sabemos que las eliminatorias son muy difíciles, pero bueno, estamos con mucha ilusión. Y nada, disfrutando. La verdad que la gente nos recibió muy bien. Agradecemos el cariño y nada, mañana, como dije, darles una alegría que es lo más importante. Buen día, profe Cacu. Antes que nada, agradecerles al cuerpo técnico, a los jugadores, a los directivos por acordarse del Alto Paraná, de venir a jugar en condición de local aquí en Ciudad del Este. Específicamente el ambiente es óptimo, todo lo que se vive alrededor del estadio, la ciudad en sí, y ojalá sea con una gran victoria y que comience con el pie derecho esta eliminatoria, profe. Bueno, muchas gracias y reitero, nosotros donde nos toque jugar, sea Ciudad del Este, Asunción o cualquier otra ciudad, donde tener un estadio que cumpla con las reglas de Conmebol, vamos a llevar el fútbol paraguayo por todos lados, así que estamos abiertos a jugar donde nos toque en Paraguay, pero sí, lo que vos decías, vimos que las entradas están agotadas, la gente nos va a apoyar, la gente va a ir a alentar al equipo y seguramente va a ser muy importante ese afecto, esa ayuda de fuera del campo de juego para acompañar a este equipo que tiene muchísima ilusión. Yo escucho, sí. Buenos días, Michael Zúcar de Movistar Deportes de Perú. Le quería consultar por esta racha a favor del equipo peruano en el último tiempo, si encuentra algunas tendencias en estos últimos partidos, o es cuestión de contexto, cuestión de individualidades, cuestión de rachas precisamente. ¿Qué explicación, qué tendencia ha encontrado en estos últimos partidos entre Perú y Paraguay? He visto la racha que vos decís, que Perú ha tenido triunfos o empates donde le ha sacado puntos a Paraguay para lo que es después la clasificación a la Copa del Mundo, pero son rachas, son estadísticas que a la hora de jugar hoy mucho nos sirven, porque si vos te pones a pensar, los dos equipos con referencia hace 4 años atrás son muy distintos, es otra actualidad. En aquel momento Perú venía de jugar el último mundial, ahora no le ha tocado jugar. Paraguay no le tocó jugar el anterior ni el pasado, es decir, hay distintas situaciones que son muy diferentes a la hora de jugar, son 90 minutos distintos a lo que ha pasado, pero hay una historia y hay que respetarla y hay que saber y entender que el partido de mañana no es un partido donde uno va a salir a ganar y gana el partido. Tenemos un rival, un entrenador que tiene experiencia internacional y que tenemos que respetar y que tenemos que tratar de superarlo en lo deportivo. Y para Cacu, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tipo de partido te imaginas? ¿Te imaginas un Perú saliendo a jugarlo en el medio campo, a un Perú esperando? Bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando. Respetamos mucho a Perú, pero también sabemos que
tenemos una idea y esperamos poder llevarla a cabo mañana. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Por acá, Rodrigo Carreras del diario Vanguardia y Toque de Primera. Hablaban un poco los compañeros de venir a Ciudad del Este, descomprimir y sentir otra vez ese fervor del hincha, profe. Usted cuando iba a jugar seguramente en el interior de Argentina, que le pidan la camiseta, una foto, volver a sentir un poco eso por parte del hincha del interior del país, y esto va a comenzar a sentirse en Ciudad del Este, porque le comento que en las calles, saliendo aquí el kilómetro 18 hasta la cancha, está todo vestido con albirroja aquí en el interior del país. ¿Va a ser un factor motivante, profe, para llegar hasta el estadio y buscar la primera victoria en el debut? Sí, sin duda que nos va a motivar el apoyo de la gente, el afecto. Creo que el jugador, siempre que viene a ponerse la camiseta de la selección, recibe ese afecto, y hoy es el inicio de un camino que esperamos que termine en el Mundial. Así que ojalá podamos darle un triunfo desde el campo de juego y recibir ese afecto que vos estás hablando, que no cabe duda que lo va a haber. Para Cacu también la misma pregunta. El sentir del hincha del interior, especialmente el fervor, el apoyo, la presión. Sí. No me gusta identificar el interior claro. con la Asunción. Creo que somos, en este caso, todos paraguayos que tenemos que defender esta camiseta, este país, y tratar de clasificar al Mundial todos juntos. Se siente esa pasión, profe, la misma pasión para todos. Cacu, la misma pregunta, ¿verdad? Del sentir un poco el fervor, o mañana la ida del estadio, por ejemplo. Sí, como dice el profe, sentimos el cariño, el afecto, también en Asunción. Creo que todo el país nos acompaña en este nuevo camino, y esperamos poder ir al Mundial, que es lo que todos queremos. Profe, buenas tardes, Cacu, un gusto. Ingrid para Impacto Deportivo. Decías, profe, hay una historia que hay que respetarla y se habla mucho de que los últimos números en eliminatorias no nos acompañan. Sin embargo, a nivel global, Paraguay tiene más partidos ganados a Perú. Entonces, hablar un poquitito también de esto, porque realmente ayer también surgían noticias de hinchas peruanos que decían, bueno, nos tienen de hijos a la selección de Paraguay. Sí, bueno, hay estadísticas que uno las respeta, las lee, está atento a esas situaciones, pero la actualidad no es la estadística. La actualidad son dos equipos distintos de lo que han jugado siempre. Las actualidades individuales de los jugadores son distintas a partidos anteriores, entonces uno presta atención, pero la verdad, a la hora de jugar 90 minutos, se juegan esos 90 minutos y la historia o las estadísticas quedan de lado. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, ganar, empezar bien con nuestro objetivo, que es sumar de a 3 de local, y nada, las estadísticas o la historia quedarán, después se sumará este partido. Profe, lo que decías también, no les gusta hacer esa diferencia del interior y Asunción. También Almirón respondía al respecto al DT de Perú, que decía, ambos equipos van a ser visitantes. Yo creo que nosotros somos locales hoy, jugamos en Paraguay. Después nos tocará jugar en Lima o cualquier otro lugar y seremos visitantes dentro de Perú. Y así con todos los equipos o todas las selecciones de Sudamérica. Profe Guillermo, nuevamente Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Te ha cambiado algo en la idea, la ausencia de Julio Enciso, en el formato, en lo que pretendés? Si veremos otro Paraguay, tal vez en ese parado inicial, teniendo en cuenta esa ausencia importante, o mantenés la idea de lo que se venía viendo en los últimos partidos amistosos, profe. Obviamente que la ausencia de Enciso nos hace rever algunas situaciones con respecto a la táctica o con respecto al jugador que lo va a reemplazar, si es de las mismas características o de otras características. Lo que no nos puede cambiar es nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra forma de encarar este partido, que sabemos que es un partido donde nosotros tenemos que tratar de manejarlo, de ser los dueños del lugar donde se va a jugar, de la pelota, del resultado. Tenemos una ausencia muy grande. Enciso es un jugador de la Premier que se está destacando en la Premier, pero también tuvimos 1 año y medio, 2 años casi para probar y ver qué otros jugadores podían reemplazar a aquellos que por alguna u otra razón no van a estar, como en este caso, en este partido por lesión de Enciso. Alejandro, ingresaste muy bien en el último partido amistoso. ¿Cuánto pensás que puede llegar a ser fundamental? Las pelotas paradas, te toca muchas veces encargarte de ese detalle. ¿Pensás que va a ser fundamental mañana esa situación? Sí, creo que la pelota parada es muy importante, volver a hacernos fuertes en casa,
pero creo que cada detalle es importante. Mañana debemos comenzar de la mejor manera, atentos y hacer nuestro juego, hacernos fuerte en casa que lo dejamos de hacer y bueno, ahora necesitamos volver a sentirnos importantes. Profe, de vuelta Kevin Ledesma para Radio 1. Le quiero consultar por los futbolistas que ayer tuvieron su primer entrenamiento con ustedes, el caso de Carlos Coronel, de Diego Gómez, de Robert Morales, de Jesús Medina. ¿Cómo están ellos que tuvieron viajes largos? El caso de Jesús Medina de Rusia, de los otros dos de Norteamérica. ¿Ellos están en condiciones para jugar el día de mañana? Sí, están todos bien. Están todos bien, incluso cuando llegamos acá con los 3 arqueros entrenamos por la tarde, noche, 1 hora más para ver cómo estaban y para que se acomoden un poco el horario y están todos bien. Profe, en cuanto a lo que pueda hacer el rival, quizás con un Andy Polo y un André Carrillo tirado por las bandas, obviamente dejando a Pablo arriba, quizás para contrarrestar eso apostaría un poco por meter 3 centrales y un lateral de salida para darle esa proyección y esa salida a Paraguay para buscar por las alas. Bueno, Perú ha probado distintas formaciones en los partidos que le ha tocado jugar con Corea, con Japón, con Marruecos, ha ganado, empatado, perdido. Me imagino que el técnico ha tenido la posibilidad también de buscar las variantes que él crea necesarias por la ausencia de algún jugador, como a nosotros nos pasa en Ciso, ellos también tienen la lesión de Zambrano, por ejemplo, que no va a jugar y me imagino que el técnico ha probado y tendrá su forma de jugar, obviamente conociendo más allá de lo que es Perú o Reynoso mismo, creo que conociendo las eliminatorias de Sudamérica, Perú va a tratar de conseguir algo, sea un triunfo, sea un punto que le permita sumar y que le permita sacarnos algo a nosotros. Así que me imagino un partido muy, muy duro, con mucho roce, con poco juego, con poco espacio, para nada abierto, muy cerrado y bueno, obviamente que nosotros trataremos de utilizar nuestra táctica, nuestra forma de jugar para tratar de marcar esa diferencia, aunque sea mínima, pero ganar, que es como lo que nosotros vamos a ir a buscar en este partido. Cacu, a modo de conseguir mayor profundidad en ataque, obviamente esa colectividad de juego con un Almirón que está en un buen momento en Inglaterra, en tu caso también, el caso de Matías Villasanti que está jugando bastante bien en Gremio, ¿eso cómo influye dentro de un grupo que se junta cada tantos meses y que practica pocos días, pero evidentemente donde entra mucho a tallar la mentalidad y obviamente la motivación de cara a cada partido? Sí, nos conocemos hace bastante tiempo, sabemos la calidad de Miguel, de Mati, ya en los entrenamientos sabemos dónde juega cada uno, dónde se siente cómodo y es importante dentro del campo tratar de asociarnos y seguir haciendo nuestro juego. Profe, de mi parte otra vez una pregunta más para el diario Vanguardia y Toque de Primera. Las instalaciones aquí están conformes porque vemos que trabajaron siempre de primer nivel con la selección y hay que estar a ese nivel para los partidos que se vienen. ¿Está todo bien, profe, aquí con las instalaciones de lujo? Sí, todo muy bien, venimos muy bien trabajando también en Asunción, en nuestro predio en Ipané y pasamos acá y también estamos muy cómodos, muy bien. Profe, nuevamente Michael Zúcar de Movistar Deportes de Perú. Quería preguntarle cómo percibe o cómo describe al Paolo Guerrero de hoy. Todos conocemos la trayectoria que tiene, evidentemente pasa el tiempo, ha estado jugando torneos internacionales, Copa Sudamericana por ejemplo, y entiendo que lo ha visto. ¿Cómo lo describe hoy? Bueno, es un jugador que ha estado en Europa, ha estado en los mejores equipos de Sudamérica, acaba de terminar contrato con Racing y fue a Ecuador y sigue marcando goles. Es un jugador con mucho talento, un jugador fantástico, un jugador de primer nivel que si tiene una oportunidad con su talento demuestra lo que fue y lo que es. Tiene 39 años, pero está activo, está bien. Obviamente que no es lo mismo un jugador de 20 años con la edad que tiene ahora Paolo, pero aún así, con esa edad, la experiencia a veces te hace tener esa pausa o generarte esa pausa para definir aún mejor. Así que tenemos que estar atentos los 90 minutos o todo el tiempo que esté Paolo dentro del campo de juego. La verdad es un jugador de nivel mundial. Perfecto, agradeciendo la presencia del entrenador Guillermo Barros Esqueloto y del albirrojo Alejandro Romero Gamarra, damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, esta fue la conferencia. ¿Y qué sacamos limpio?
y que no confirmó nada en realidad sobre el equipo. Dijo que ya tiene en mente, pero que mañana lo va a decir a los jugadores. Parte de su estrategia, que me parece bien. Tampoco el tema del arco. Sí. Que en realidad me parece hoy ahí está el tema del arco. Sí, después en el resto creo que ya no va a cambiar. O sea, la duda del arco está para nosotros. Él dijo que no. Claro, él ya tiene su claro. arquero. Pero decía que ni el arquero sabe. Ni No, el arquero se lo va a decir el No jugador. habló ni con Roja ni con nadie. diciéndole vos sos de titular. Así es. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupi Arambotú 24 de septiembre, 8 horas. Avenida Guido Boyani, inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py, 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo, la gente sabe. ¿Por qué no completamos, Gustavito, lo del licenciado Caballero? Y después tenemos a Dentice de Catedral. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que el tema del equipo de mate está prohibido a nivel, ya esto a nivel nacional, a nivel local, ¿verdad?, por recomendación de la policía, ¿verdad?, los elementos cortopunzantes, ¿verdad?, eso está prohibido. Toda la parte de pirotecnia también está prohibido en el estadio, ¿verdad? Es básicamente eso. Entonces, lo que le pido a la gente, por favor, que de repente, digamos, no conoce mucho el tema de mate y tereré, eso vamos a ser estrictos, no se permiten dentro de las gradas, ¿verdad? De repente la gente confunde un poco y decir, un palco no es una grada. Entonces, de repente en esos palcos o en el vestuario pueden tenerlo, pero no en las gradas, no vamos a permitir, ¿verdad? La policía también está viendo mencionando llevar cintos con hebillas muy gruesas y ese tipo de cosas, que eso ya es un tema netamente policial de acuerdo a la ley 1866 que ellos lo manejan, ¿verdad? Pero realmente, Arturo, muy buena colaboración de la policía, realmente nos sorprende y están a disposición 24 horas para que lo que nosotros le pedimos. Ayer tuvieron un acompañamiento a la delegación peruana impecable, realmente 20 minutos, 25 minutos desde el aeropuerto hasta el hotel donde están ellos alojados, ¿verdad? Y bueno, después el responsable de seguridad del equipo de Perú le agradeció por la policía porque realmente no hubo ningún tipo de incidente y conste que frente al hotel había bastante hinchas peruanos que estaban, qué sé yo, recibiendo y pidiendo entrada y todo ese tipo de cosas que normalmente siempre sucede cuando un equipo llega a una sede. Claro, y Paraguay en el CIDE. Y Paraguay en el CIDE. Realmente nosotros recorrimos, está muy lindo el CIDE, muy lindo realmente. Digamos, hicieron un sector nuevo, muy lindo. Nosotros estamos un poco alejados ahí. El comisario de Abona está por ahí, ¿verdad?, más con la delegación, y yo estoy más con todo lo que respecta a la parte de la organización del estadio, ¿verdad? Pero realmente está muy lindo el CIDE, muy lindo el CIDE. También creo que va a estar muy cómoda la selección ahí y bueno, como digo, al final todo es para ganar, y yo creo que en este momento están dadas las condiciones para que nosotros podamos obtener un triunfo, y el resto ya el resto, todo lo que trabajamos en la organización es trámite, ¿verdad? Lo que hay falta es ganar y ganar los 3 puntos. Y lo que ve más gente de toda la zona, ¿verdad? Así es. Y la gente de Brasil que viene, por lo está diciendo el feriado, ¿verdad? Así es. Sí. Mucha gente en la ciudad, mucha gente en compra, aunque la parte del estadio no es una zona comercial, ¿verdad? Se ve el movimiento, se ve que los hoteles están llenos, y bueno, no es fácil conseguir un lugar en este momento acá en Ciudad del Este, ¿verdad? Pero realmente un clima de fiesta porque los brasileños que vienen más para compras que otra cosa, y bueno, algún tipo de turismo, yendo a algunos lugares, pero realmente acá el fútbol es muy importante, y en este momento están teniendo una fiesta deportiva, ya que la selección, creo que en marzo del año pasado vino, creo que por primera vez acá a Ciudad del Este en toda esta época, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es una muy linda plaza, precisamente con las limitaciones de la capacidad, pero realmente un público
muy lindo, es un público muy lindo y la gente a disposición, yo de ellos más nos llamaban para, hay una murga que ellos tienen que van a animar también, mucha gente, todos se ponen a disposición y todos quieren ser parte de la fiesta, ¿verdad? De todos lados van a venir, de toda la zona de Alto Paraná, que es una zona bastante rica, la gente va a estar alrededor del estadio y muchos seguramente van a estar trabajando también ahí en la zona porque vos sabés que la cantidad de gente mueve, que la gente para comer, para tomar, para comprar, qué sé yo, una camiseta, para comprar, y bueno, también se mueve un poco la economía, como hablamos con la gente de las autoridades, que realmente se mueve un poco la economía de la gente, digamos, de clase media por abajo, que vende algún tipo de objeto para los aficionados que entran al estadio. Y a suelto mañana hacia la Intendencia a partir de las 13. Sí, lo que pasa, Arturo, que nosotros tenemos un colegio, alrededor de un colegio, digamos, o sea, hacia la parte del supermercado, hay un colegio del Centro Regional de Educación acá de Ciudad del Este, que nosotros ya al llegar vimos la cantidad de chicos que están ahí, porque hay escuela y colegio. Entonces ya hemos hablado con la municipalidad de tal manera a que eso, y también para que ese día, que el día de cuenta no haya asistencia, porque digamos va a empeorar el tráfico, ya que la gente viene a buscar a sus chicos y ese tipo de cosas. Y lo mismo en la esquina del estadio hacia el supermercado también hay un centro de estudios municipales, que no sé si qué tipo de, si es danza, canto, pero también mucha afluencia grande de gente. Entonces nosotros mismos hemos hablado con ellos y ellos enseguida han dicho, vamos a hacer asuetos de día a partir del mediodía, de tal manera que no tengamos ese inconveniente de la gente que viene a buscar a sus chicos, cuando sabemos que es una molestia para la gente, pero bueno, creo que la ciudad está de fiesta. Yo creo que en este momento Ciudad del Este está de fiesta y bueno, esperemos que todo salga bien y que no tengamos ningún tipo de inconveniente y por supuesto que ganemos. Y bueno, Nayo, muchísimas gracias por este tiempo. Todo en orden. Ahora solo esperar, el protocolo ya está, previo al partido, todo. Quisieran agregar algo más. Y terminado el partido, ¿cómo es? Perdón. ¿Quién se va primero? Bueno, justamente anoche con la policía estuvimos en el recorrido, estuvimos viendo que la gente de Perú va a quedar que son 1.300 aficionados, van a quedar en grada. Y bueno, se va a despejar toda la zona y una vez que tengan asegurada y segura sobre todo la zona, ahí ellos van a liberar a los aficionados peruanos, que los que van en buses van a subir en los buses que van a estar ahí al lado para subirse directamente y bueno, y salir por un lugar totalmente independiente o diferente al que es la evacuación de la gente de Paraguay, ¿verdad? Que más sobre la avenida principal hacia Tesagui, ¿verdad? Entonces los aficionados peruanos salen por la parte de atrás y ya directamente van hacia la ruta para que puedan, digamos, irse a sus hoteles o directamente a venir a Asunción, porque mucha gente de Asunción va a ir, mucha gente de peruanos que nos llamaron y bueno, que tienen unas entradas correspondientes y van a estar ahí. Y bueno, ahora estamos con el comisario Eliseo Gaona en esta charla contigo. Gracias y nos vemos mañana si Dios lo permite, Nayo. Gracias, Arturo. Abrazo. Igualmente. Comisario Eliseo Gaona, ¿cómo te va, comisario? Arturo, un placer en saludarte a vos y a toda tu audiencia. ¿A tu cargo Paraguay? La selección, la delegación. Sí, así mismo. Estoy a cargo de la seguridad absoluta de la selección absoluta aquí de Paraguay. Estamos aquí en Alto Paraná ahora mismo. Están en el CID, en el complejo. Contanos, ¿cómo y qué significa? ¿Qué tipo de seguridad? ¿Cómo es el control ahí? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no va aficionados que querrán ver a los jugadores, estar con ellos un ratito, estar enfrente? ¿Cómo es? No, este es un predio muy amplio, muy seguro porque tiene una seguridad perimetral muy bien amurallada y suficiente personal también que está custodiando esta zona, personal de seguridad privada y personal de la Policía Nacional que está en la parte externa, ¿verdad? Para la cobertura total de este predio que tiene más de 10 hectáreas.
Y bueno, hasta el momento aficionados no se han avanzado aquí atrás, donde para el recibimiento de la selección paraguaya hubo un grupo de estudiantes que estuvieron ahí en el ingreso del hotel, donde le dieron una calurosa bienvenida a la selección paraguaya. ¿Qué se pueda? Hoy hay una conferencia. ¿Qué más hay con relación a esto? El precioso lugar, tranquilos los muchachos. No, por supuesto, este es un predio muy lindo en donde el confort, toda la comunidad que tiene acá es muy, o sea, está muy, o sea, es una excelente acá lo que tiene acá en este hotel. Está acorde a lo que un jugador de fútbol necesita para su tranquilidad, para poder practicar. Hay varias canchas, ¿verdad?, donde pueden elegir para practicar, y todas las canchas son de primer nivel. Tienen un empastado muy bueno, tiene aproximadamente 8 canchas, ¿verdad?, que tienen muy buen empastado, ¿verdad?, muy similar al donde se va a jugar ahí en el Floresta. Y bueno, en coordinación con la policía local, ¿no, comisario Gaona? Sí, así mismo, en coordinación con la policía local, ¿verdad?, ya para el operativo de mañana. Hoy se tiene una reunión técnica donde se va a planificar todo el circuito que se va a realizar mañana, horario de salida, la cobertura del itinerario, todo. Hoy se va a coordinar ya con la Policía Nacional y personas que están también en este trabajo que corresponde al municipio y a la gobernación. Están muy bien planificados, hay una muy buena coordinación con toda esa gente, con todas las instituciones. Alto Paraná se está preparando y se preparó muy bien para este partido de Paraguay acá en Alto Paraná. Y bueno, comisario, si Dios nos permite, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por tu tiempo, todo en orden, como se dice. Gracias, comisario Eliseo Gaona, muy amable. Por favor, don Arturo, cuando llegues mañana por acá, cualquier cosa, estamos a la orden. Sabes bien que si necesitas algo puedes llamarme directamente para poder facilitar todo el ingreso, todo lo que va a ser la posición donde van a estar, y bueno, estamos para eso. Gracias, muchísimas gracias, siempre muy atento el comisario Eliseo Gaona, oficial de seguridad APF. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la Z. Comisario Eliseo Gaona. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Mañana estamos del CID en todo el programa al mediodía en Minga, Guazú, donde justamente concentra la selección nacional. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene. Plazos de 60 meses, 35.000 guaraníes de cuota por millón y tasa desde 13%, promo válida hasta el 30 de septiembre. Escrinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. 1221. Los miércoles con Plus pagás solo 1.000 guaraníes de delivery, así como escuchás, descarga la app desde App Store y Google Play. Plus, el super que más te conviene. Seguida con NPI, el técnico peruano Reynoso. Así es, que básicamente lo mismo que escuchaban en Guillermo, dijo eso, que en realidad tiene todavía algunas cuestiones que confirmar, que primero le va a decir a los jugadores, pero en Perú ya hablan de una base confirmada, que en un rato vamos a hacer. Muy bien, vamos a ver, eso le vamos a decir, Víctor, ya con los compañeros, ¿te parece? Perfecto. El equipo de Perú, entonces decimos los dos, pues así es. Así es la historia. Ahí estamos con NPI en duplex, estamos en duplex con NPI, la viñeta, NPI Deportes 1222. Ya, contigo, Darío. Si sos profesional de la salud, puedes ser parte de Comes y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Estamos Ernesto Rosato? Justamente fútbol a lo grande con el Rey Arturo, el señor Máximo Rubín y toda la banda, todo el equipo de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bien. Un saludo a todo el equipo.
¿Y Diego no estaba por ahí? Sí, señor. Sí, está. Acá estoy. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Felicidades a mi nieto Arturito cumpliendo años. Muy amable, señor. Serán dados los saludos. Muy bien, te le felicité Muchas ya gracias. en nuestro chat hoy por Ana y por 14 años. 14 Qué años. grande. Y también Sasá. Sasá cumpleaños, ¿cierto? 42 años. ¿42? Sí. Mucha felicidad al goleador histórico del fútbol paraguayo. Bueno, Ernesto Rosato Diego, compañeros, habló Carlos Ancelotti, asistente que tenían ustedes en imagen, en voz, nosotros también, y el técnico peruano Juan Reynoso hizo conferencia de prensa. Gustavito. Sus jugadores, parte del plantel, ya sabe lo que es ganarle a Paraguay, incluso dentro de su propia gestión también le hemos ganado a la selección guaraní. ¿Considera usted que existe una alta expectativa ante esta selección, conociendo los últimos resultados y la cantidad de años en la que no se sabe de derrotas ante la selección paraguaya? Hola, Steve. La estadística, cuando nos conviene, es estadística y de repente a veces te ilusiona, a veces te deprime, pero sabemos que mañana es una historia distinta. Creo que hay jugadores y muchos que no participaron en noviembre. El inicio de la eliminatoria siempre es un nuevo comienzo. Ayer escuchaba y veía algunos programas locales y te das cuenta lo que hoy a veces, hace unas semanas en la conferencia uno decía, ojalá no ventilemos tantas cosas de lo que pasan en nuestras elecciones, y me queda claro que ayer la verdad la radiografía que nos dieron ratifica mucho de lo que nosotros por ahí intuíamos, ¿no? La última parte coincido contigo, la gente muy amable, y si vamos a sentir o no la localidad, seguro ya eso se verá mañana, pero estamos muy agradecidos del recibimiento en el aeropuerto, la verdad, todos unos cracks, con algún show incluido, las facilidades para entrar en migración. Creo que eso hoy ratifica muchas cosas de lo que se vive en el presente de la eliminatoria en Sudamérica, y eso hace que el fútbol sudamericano obviamente crezca en nivel. Y con respecto a lo otro, creo que todos somos conscientes, los que nos ha tocado jugar eliminatoria, hoy me toca dirigir, que la eliminatoria es una constante de imprevistos. Y siempre va a ser importante gestionar el presente a los que tenemos, que hablar de los que no están o hablar de los que no pudieron estar. Creo que es un mensaje que le hemos transmitido a los chicos y que hoy más estamos abocados a qué podemos gestionar, qué podemos neutralizar y qué podemos sorprender con el material humano que tenemos hoy aquí en Ciudad del Este. Es lo que señalaba, aparte de la conferencia, Ernesto Diego, Juan Reynoso, el técnico, que podemos agregar que no confirmó nada, como tampoco confirma Germán Niño, Víctor, Darío. Así es, Guillermo. No confirmó, dijo que él ya tiene la idea en la mente, pero que a los jugadores le va a decir recién mañana, incluido el arquero. Y un detalle importante, si miramos el último antecedente, llovió en Ciudad del Este cuando le ganamos a Ecuador, y mañana marca lluvia igualmente en Ciudad del Este para la tarde y noche. Veremos el tema es el campo. El tema del campo, Campo Nuevo, tierra blanda. El piso es diferente. Piso es diferente, sí. Y hay que ver a quién le puede perjudicar y quién le puede favorecer. Yo creo que perjudicar a ninguno, porque todos los jugadores juegan en grandes ligas con buen pasto. Pero ¿puedo agregar algo más? Sí. Si me permitís, ¿verdad? Claro. Espero que no se enoje tu aliado Ernesto. Ocurre que, salvo que la historia sea mentirosilla, mentirosilla, pero suele usar mentira la palabra, no. Sí, mentirosillo. Pues sí. El fútbol chileno y el fútbol peruano se caracteriza por el excesivo toque, más que Colombia. Sí, pero toque corto, sin dinámica. Bueno, cuidado. Si Reynoso le dice a los jugadores tocar, porque siempre se caracterizó el fútbol del Pacífico por el juego que ellos tienen. Hablamos de los jugadores nacidos en Perú, nacidos en Chile. Después va a recorrer el mundo, pero sus raíces no las va a perder. Hay que ver, por eso lo decía con mucho respeto al partido de mañana, porque también pero no vamos a hablar de lo que va a ocurrir en campo porque todavía no pasó. Y ojalá el campo esté bien. Sí, ojalá. El campo va a estar bueno. Va a estar Salvo muy bueno. Un diluvio en el momento, creo que es muy difícil pero que se repito, los especialistas. El fin de semana se dio un diluvio en Ciudad del Este, probaron el drenaje y está a 10 puntos. 10 puntos. Entonces eso favorece muchísimo al fútbol, mismo de Paraguay por velocidad. Al espectáculo en sí. ¿Verdad que es la realidad? Fantástico. Ahora, los técnicos que van a manejar, ocurre en esto que digo que están. Paraguay yo creo que ya tiene el equipo. Y sí.
Santiago Rojas es el que se perfila para ser el arquero titular. Hoy bueno. a las 18 la práctica. Después Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Blas Riveros, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Ramón Sosa, Alejandro Romero Gamarra y Gabriel Ábalos. Es el equipo. Víctor, señor. Consulta, vos que estuviste ahí, estás muy de cerca con la selección. Cuando el Kili Roja atajó en la primera práctica del lunes es porque Coronel había llegado recién a la noche. Vos decís, en la segunda práctica volvió a atajar. Sí. Pero... ayer estuvo de vuelta a Rojas y yo le hice la pregunta a Coronel en zona mixta y él nos dijo que practicó normal. Sí agregó que estaba cansado porque incluso ayer a la mañana antes de practicar él tuvo que ir a hacer el trámite de la visa, pero de principio a fin estuvo en el entrenamiento. Sí se va a parar, o sea, va a parar algo y allí se va a filtrar. Debo confesar en esto, compañeros, que yo ahí tengo mis reservas. Yo quiero esperar la última práctica. Yo sigo creyendo que Coronel va a ser el arquero, pero obviamente Santiago Rojas es el que practicó. ¿Por qué lo tendría ayer. que poner a Coronel, Germán? Vos que fuiste un gran arquero. No, ¿Por sí, qué? ¿por qué lo tendría que poner? Vos hablas con mucha propiedad, vos no fuiste uno más Claro. en la portería, lo digo con mucha satisfacción. Conocés este tema, sobradamente. Si lo tendría que poner fue por la rapidez que quisieron hacer los trámites, nada más. O sea, se nota que lo quiere utilizar. que Claro, lo quiere porque poner. si es por lo futbolístico y rendimiento, hoy tendría que ser Rojas, ¿Puedo opinar porque lo un ratito? conocemos. ¿Puedo opinar algo? Santiago Rojas, el partido anterior ante Boca, Figura. que terminó ganando Tigre, ganó Tigre en la Bombonera, visto el partido, tapó 4 o 5 pelotas de gol, o sea, Figura en la fue. actualidad fue figura. Para mí debe jugar, para mí si me preguntan Santiago Rojas, el partido ante Perú. Pero cuando... Yo aclaro, yo también No, pienso no es presión no, debe no, ser. yo Claro, también pienso claro. que Santiago Rojas tiene que jugar, pero Víctor nos dice, basándome yo en creo lo de que tiene... Guillermo, creo que quiero mantener esa duda. Si el técnico que va a decidir y puede agarrar una pizarra o no se usa más pizarra. Pero hay otra cuestión. Sí, tiene pizarra. Y bueno, tiene pizarra, le dice a Coronel suposiciones, no afirmaciones. Pero hay Le otra diga- cuestión acá. Hay otra cuestión. Si vamos por respeto y por esperar su oportunidad, porque Santi Rojas esperó mucho tiempo la ilusión de ser arquero titular de la selección y ahora se le está dando la oportunidad. A no estar Anthony, digo, por ese respeto que se merece el arquero que viene por debajo Sí, de pero Anthony. cuando ya le llama, por algo lo trae. por algo lo llama, con ese criterio, ¿cómo debe sentirse Adán Vareiro en el fútbol hoy que no lo llama, verdad? Aparte- por algo ya lo tiene a Gabriel Ábalos, ¿verdad que es cierto? Sí, que Arturo, tiene su equipo, sí. su elenco Yo estable. estoy lo que acaba de decir Germán, es verdad. Por algo lo llaman con tanta urgencia. ¿Por qué? Porque si lo van a llamar para que esté como segundo, hoy en día Juan Espino no te digo la rompió, pero está atajando muy bien en el Olimpia. Perdón. ¿Hace cuánto tiempo dijimos lo de Coronel acá en esta mesa? Y hace unos meses ya. Antes que Elvio Paolo Rosso asuma el trabajo de coordinación, dimos 3 nombres que iban a ser nominados. Elvio Pablo Rosso, cuando le llamamos a Elvio dijo, yo no sé nada, ¿se acuerdan? Y nosotros le dijimos, vas a ser el encargado de la formativa. No le ubicamos a Ruiz Díaz Pucci, que hoy está vinculado a la selección, que no nos ha atendido. Y en ese día, Ernesto Díaz y compañeros, saltó la información, en ese mismo momento, las 3 teníamos, que venía Coronel. Acá no se toma posición en defensa de Coronel. Digo que ya estaba, no es que llamado de urgencia, estamos hablando que ya tenía su nombre listo para que venga. Ahora, si es titular o no, eso vamos a discutir, pero no es que le llamaron antes de ayer, le dijeron vení tu cosa y ven, no, ya estaba. Y cuando dijimos, fue en el momento que asumía, una semana o 15 días después, Elvio Pablo Rosso. Así es. Hay que ver cuándo fue, 3-4 meses atrás ya. Sí, incluso si él estaba con los documentos listos para Nicaragua, él iba a ser el arquero titular aquí. Y en ese momento no completó el tema de la naturalización como correspondía y jugó Santiago Rojas. Arturo, ustedes que son eximios periodistas deportivos, nosotros todos los días pasamos una pregunta al WhatsApp para que la gente responda, y con Diego y con Nicole, y la de hoy es, ¿qué les parece, y que les parece a ustedes también, que haya un solo referente de área como Gabriel Ábalos? La respuesta es, no tiene los referentes de área Barros del otro. Si fuera por él, sería otro esquema. ¿Se entendió? ¿O estamos de acuerdo? Sí. No está en su espíritu el 9. Guillermo siempre jugó 4-3-3 sin 9. Sin 9, no te enojes conmigo, Ernesto. No, no te vayas a molestar, Ernestito. Si querés con Germán acá a la vuelta tomen un café y te va a explicar. Pero no estoy de acuerdo con Guillermo. No estoy de acuerdo con Guillermo. ¿Qué es lo Tiene que tener un referente de área. Porque no, esa es otra cuestión. Pero cuando dirigió tu equipo Boca, jugaba igual. No es el 9-9 que él quiere.
Él quiere poder distraer al 9 en la defensa, sacarlo un poco. Para crear espacio. Claro, señalen a Pablo Neto. No, pero juega en el partido ante Nicaragua, jugó de 9. Pero terminó aplaudiendo. Cuando se va de la cancha, porque hay cambio. Sí. Se fue Gabriel Ábalos. Sí. Le esperaban Enciso y Miguel Almirón y le pasaron la mano como diciendo: Disculpame, Gerardo. disculpame, lectura comprensiva, tenemos otro esquema, otro juego. Ojalá, Elwin, que mañana sea otra cosa. Claro, que nos equivoquemos y peleando, que sean haciendo gol. Que sean 9-9. 9-9, ojalá, Neto, Diego. Pues ustedes se ponen nerviosos, Neto y Diego. No, tranquilo. Va a ser 2 goles, Gabriel. No, tranquilo. ¿Cómo? Va a ser 2 goles, Gabriel. Así es. Está muy bien, ojalá. Ahora, va a ser 2 goles. En comparación al equipo incaico, hay bajas muy importantes. Decíamos también nosotros, Flores, Reina, Cueva, que no va a jugar por lesión. La Padula. Exacto, también, o sea. 9 bajas tienen. Por eso, 9. si comparamos Paraguay con Perú, creo que Paraguay saca ventaja y parte de la localidad. Pero solamente equipo por tenemos equipo, Enciso digo. fuera, Claro. pero hay que ver. Pero todo eso termina mañana hasta que comience el partido, digo. Eso es otra historia. No, claro, Germán, pero son bajas importantes para claro, el Reynoso. Eso claro, voy. claro que son, Y Paraguay claro. tiene, y Paraguay está completo. Simplemente Sí, a salvo eso voy. Enciso. En principio pone 3 volantes centrales mañana Perú. O sea, va a jugar con un esquema algo defensivo. Sí. El equipo que se perfila, Galés en el arco, Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abraham y Miguel Trauco. André Carrillo por derecha, los 3 del centro Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Christopher González, por izquierda Andy Polo y como 9 Paolo Guerrero. Es la formación más probable. Ahora, de Víctor, Reynoso. yo le decía a Ernesto, importante también, Perú tiene un gran arquero, y Germán ¿Quién? sabe. Sí, Galese Galese, es un buen gran arquero. arquero histórico de la selección. Sí, Mundialista, Mundialista. experiencia. Y otro tema en el que Perú, en la teoría, no sacaría ventaja es que tiene una base de las últimas 2 eliminatorias, Sí. porque uno mira, Ya se Galese, conocen. Advíncula, Araujo, Abraham, Trauco, Paolo, Carrillo, Yotun, Tapia, Tiene. todos jugaron las 2 últimas eliminatorias. Sí. O sea, desde la experiencia incluso Ambos de haber tienen. clasificado al Mundial, Perú tiene un poquito más. Pero ambos tienen. Paraguay tiene, no clasificó, pero tienen la misma base. Sí, eso sí. Claro, Bien, no pero cambia mucho. una es una base que clasificó el mundial y otra una base que no Sí, clasificó. pero Solo esa pequeña diferencia. Está- pero- es que la diferencia numérica, pero si de la nombre actualidad nuestra. Yo miro la actualidad porque yo también miro la actualidad. Bueno, Está la buscando actualidad- vos estaba haciendo porque ahora está haciendo así a este Y ritmo yo parece miro que el son futuro. los supercampeones por ahí. no, Perú. ya está No jugaron a un mundial en el Está otro muy bien, repechaje. está muy bien, pero yo miro el futuro. Yo miro el futuro. ¿Qué? Yo miro el futuro. ¿Qué dice? Mira el futuro, mira. Galés se la había a buscar 2 veces adentro. Ojalá. Acá está la inteligencia artificial que yo tengo. Ah, muy bien. ¿Qué te dice la inteligencia? 4 medios ya tengo inteligencia artificial. Te voy a mostrar acá. Te voy a mostrar después. Ha sido un gusto, señores. Igualmente un placer. Hasta Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres, Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre, Martel, cultura de calidad. Hola a todos y en especial hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-20-25 para decir adiós cama vieja y hola Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Vení a Bristol y aprovechar las rebajas de septiembre en todos los productos. Con los mejores precios del país sin entrega inicial, acércate a una de las 80 sucursales. Escríbenos al 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si podés mandarme foto de tu cédula, las 2 caras. ¿Las 2 caras qué significa? Adelante y atrás. Rodrigo, vení vos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Hagamos el ejercicio que me planteaba Jorge. Actualidad. ¿Cuántos de la actualidad tienen en Europa hoy? Vamos Perú? Puesto por puesto. Galese juega en Estados Unidos, Orlando City. Advíncula juega en Boca. El primer central, Miguel Araujo, juega en Estados Unidos, en Portland Timbers. Abraham también juega en Estados Unidos, en Atlanta United. Y por izquierda, Trauco también juega en Estados Unidos, en el San José Earthquakes. Mediocampistas. Renato Tapia juega en Celta de Vigo. De hecho, de paso estaba mirando, no es titular, ingresando segundos tiempos Renato Tapia en Celta. Yoshimar Yotun juega en Sporting Cristal. Christopher González juega en Medio Oriente en Al-Adalá. André Carrillo también juega en Medio Oriente en Al-Qadisiyah. ¿Quién es ese?
Carrillo. Y esa es la segunda división ¿De qué país? ¿Arabia? Arabia, no de Arabia. Es la segunda de Arabia. Después Andy Polo juega en Universitario y Paolo juega en Liga de Quito. Un solo jugador de Europa. Porque justo eso, algunos medios decían, tenemos a un delantero que juega en la segunda división y otro que está casi retirado. Ellos siempre son así extremistas a veces. En los peruanos, sí. Los propios peruanos, uno de los medios, ¿verdad? Un segundo, por favor. Pero igual tienen experiencia. Un segundo, Eduardo, ¿cómo te va? Arturo, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Arturo, miércoles, mitad de semana, descuentos reales en Farmacia Catedral, descuentos de hasta el 50% con todas las formas de pago en los 133 locales a nivel país de Farmacia Catedral. Y no puedes llegar a una de las sucursales, igual puedes llamarnos al 627-7000 o también puedes escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610. También puedes visitarnos en www.farmaciacatedral.com.pi. ¿Qué encontrás hoy en Farmacia Catedral, Arturo? Vas a encontrar, por ejemplo, una crema de afeitar de la marca Dr. Selvi, el frasco de 100 gramos con 30% de descuento. De 23.700 terminas pagando tan solo 16.600 guaraníes. Vas a tener un multivitamínico para darte energía, poder entrenar, afrontar el día a día. Multivitam 27 Plus, caja por 50 comprimidos con 50% de descuento. De 139.900 pagas tan solo 69.950 guaraníes. También me han encontrado un producto de la marca Sulfasam de 15 miligramos. Es esencial para los estados carenciales de zinc, para levantar también las defensas. También van a encontrar con 50% de descuento. De 73.000 guaraníes vas a pagar tan solo 36.500 guaraníes. Desodorantes de la marca DAP, el Men Deo Spray Clean Comfort, el frasco de 89 gramos, vas a encontrar con 50% de descuento. De 35.800 vas a pagar tan solo 17.900 guaraníes. Pañales de la marca Babysec, el Pan Premium Jumbo, el XXL, el paquete por 48 unidades con 60% de descuento. De 182.000 guaraníes vas a pagar tan solo 72.800 guaraníes. Estos son algunos de los productos, Arturo, que hoy, miércoles, descuentos reales vas a encontrar en Farmacia Catedral. Brillante con descuentos reales, Farmacia Catedral. Entonces, la sugerencia está hecha, capital, interior, en cada lugar donde está Catedral hay que aprovechar con los descuentos. Así mismo, Arturo. Así que hoy es el día, arrancamos el mes de septiembre con los descuentos reales, el primer miércoles de septiembre, así que buen momento para pasar y poder hacer tus compras y aprovechar tus descuentos hasta el 50%, donde les aseguro se van a ahorrar un montón de dinero. Gracias, muy amable Eduardo Deltice. Gracias, gerente comercial de Catedral. Un abrazo del aire. Abrazo, Arturo, gracias, y te esperamos por Farmacia Catedral. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Está la cancha, está acá. La cancha, hermosa está. Está Luis Chiola. Tiene el teléfono para llamarle. Mira lo que es. Una belleza. 10 puntos. Y el fin de semana llovió una enormidad y respondió. ¿Querés que te envíe este? Sí. Un espectáculo. Niño. Sí, señor. Bueno, yo te hablo Francisco López. Hola, Arturo, saludos para todos. Si a mi micrófono anda mejor. Si enchufado anda mejor. Si no se enchufa y no se abre. Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Qué tal? Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Y Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. En Shell, tu opinión vale mucho. Deja tu comentario escaneando el código QR en las estaciones al terminar de cargar tu combustible. Puedes ganar vales de combustible por 500.000 guaraníes. Estaciones adheridas en redes sociales. Shell, precios bajos, calidad superior. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Usted podría ayudarnos con una consulta. Somos un grupo de propietarios de Butaca Vitalicia del 6 de febrero. Denominado, está Luis Chiola. Ellos adquirieron en el 99. No es para este partido. No la habilita. Nos están negando el acceso a las butacas que son de nuestra propiedad. Sí, habría que ver porque si el contrato dice butacas vitalicias le corresponde de por vida. No pero vitalicia. si no es vitalicia entonces no.
Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Son de nuestra propiedad, dice. No puede ser con la propiedad de ellos, eso no hay, como decía. Y a no ser de que en el contrato con el club figura... Si 3 de febrero... con el presidente. Aranda, sí. Y llamarle a este señor. Fabián Aranda, el presidente. Son butacas vitalicia. ¿Cuál fue el acuerdo en su momento? Porque si eso se firmó, les corresponde. ¿Cómo se intercambia? Sí, señor Luigi, hola, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buen día para vos y para los miembros de la mesa. ¿Qué actividad tuviste vos? ¿Hace cuánto que estás ahí en 3 de febrero? Y estamos prácticamente una vida, 40 días de que estamos. ¿Cómo el 40 días va a estar ahí? ¿40 días? Hace 40 días que estamos trabajando a full ahí por el detalle. Bueno, contanos el pasto, ¿cómo está? Contanos, danos datos técnicos que nos interesa a todos. Bien, Arturo. La verdad que bien, la verdad que a nosotros nos sorprendió, gracias a Dios vino la lluvia, cansada lluvia el fin de semana, eso ayudó bastante a terminar de los detalles que faltaban, y bueno, hoy día tenemos una cancha, diría 12 puntos, la verdad que yo creo que los peruanos se van a quedar con la boca abierta. ¿Compañeros? Sí, simplemente para sacarnos cualquier tipo de duda. Por ejemplo, mañana en el horario del partido marca lluvia en Ciudad del Este. ¿Eso sería algún punto de preocupación o así como describe el campo, no hay por qué alarmarse con la lluvia que podría darse? No, la verdad que la cancha 3 de febrero tiene un buen sistema de drenaje. Eso va a depender mucho de cuántos milímetros pueda llegar a llover. Evidentemente que si te cae más de 50 milímetros, 60 milímetros, va a crear un problema, 40 milímetros va a crear un problema, pero si cae 5, 10, eso es seguida. O sea, la cancha de 3 de febrero tiene un buen sistema de drenaje y en el caso hipotético que caiga una lluvia, yo creo que el campo de juego no va a tener ningún problema. Luis, ¿qué tipo de tratamiento se le hizo al campo de juego? ¿Semilla de invierno? ¿Qué fue lo que se le hizo? Sí, lo que nosotros cuando nos fuimos, estamos hace 40 días, cuando llegamos la verdad que nos quedamos un poco preocupados. Ahí tenés todo el estadio. Porque la cancha del 3 de febrero tiene la particularidad que como está cerca del río, si bien el clima alejado no un poquitito del río, hace 30 grados, ahí en el estadio hace 5 grados menos por una cercanía al río. También hay un lugar que tiene mucho viento, entonces había cierto lugar del campo de juego que cuando había mucho viento no permitía que tenga un riego parejo. Esa era una preocupación que teníamos nosotros, por eso hablé lo de la lluvia al fin de semana, que terminó de solucionar esos problemas que teníamos, principalmente en los corners, que era el lugar donde menos agua llegaba. Y sí, nosotros cambiamos un poco la semilla de invierno. La cancha de 3 de febrero tenía una semilla común de invierno, nosotros importamos una semilla especial, ¿verdad? Que es la que utiliza varios clubes de primera acá con la cual trabajamos. Bueno, y esa misma semilla le pusimos al campo de febrero, una semilla que resiste, que tolera más el sol, tolera más la sequía, tolera mucho el cambio de clima, porque lastimosamente si bien estamos en invierno, tenemos un clima demasiado irregular, fue muy difícil trabajar porque teníamos 3 días de frío, 3 días de calor, mucho viento, entonces el césped no sabe cómo actuar en esa circunstancia. Ahora, con relación a la pista, no el pasto, sino el suelo, ¿también recibió algún tipo de trabajo? Sí, nosotros cuando llegamos a los 40 días atrás, lo primero que hicimos fue dejar pelada la cancha. Pelamos la cancha y empezamos a trabajar en el suelo, en los desniveles, hicimos una aireación profunda, hicimos varios arenados y después recién nos empezamos a preocupar por la parte de lo que es césped. Pero sí, lo primero que recibió tratamiento ahí fue la pista en sí, el suelo en sí. Si tenemos que trasladarnos a la capital o a otro estadio del país, parecido o mejor que... Es muy difícil parecido porque tiene 40 días de trabajo, o sea, yo te diría que la cancha está en 9 puntos, 10 puntos, pero evidentemente le falta trabajo, o sea, yo creo que a medida que vayan pasando los partidos de eliminatorias, cada vez el campo de juego va a estar mejor. Es difícil en 40 días lograr una excelencia, ¿verdad?
yo te puedo decir que estamos en Cerro Porteño, y en Cerro Porteño estamos hace 4 o 5 años, entonces en Libertad estamos hace 3 o 4 años, entonces lleva mucho tiempo trabajado el campo de juego, entonces nunca va a llegar a ser igual por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Claro, se entiende Luis. ¿Y algún pedido especial sobre el corte del gramado a una cierta altura, bien cortito, mediano, alto, de no sé, de Escheloto, de alguien te haya pedido, o normal? ¿Qué altura va a tener más o menos el césped para mañana? No, al profe le gusta, nosotros también estamos trabajando con ella en el CARDE, entonces lo mismo que nosotros repisamos en el CARDE está hecho en la calle 3 de Febrero, a la misma altura. Ya están acostumbrados a cierta velocidad al campo de juego, les gusta jugar por abajo, tiene gente rápida, vamos a usar una pista muy rápida. Paraguay tiene gente ahora bastante rápida, así que vamos a tener un campo de juego rápido y si llega a llover, eso va a ser mucho más rápido ahora. Ingeniero, a partir de aquí, 3 de febrero, ¿ya va a poder utilizar su estadio o algún no, su campo, por teniendo en cuenta que se va a jugar allí ante Bolivia, ante Colombia, o van a ir supervisando todos los trabajos? Yo la parte contractual con la APF no sé cuál es pero tengo entendido, yo tuve reunión con el presidente Robert el lunes allá en el CARDE y lo que él me comentó es que tal vez pueda ser que 3 de febrero juegue 1 o 2 partidos de local ahí, pero entrenamiento ni partido de primera no se va a llevar a Ciudad del Este. Muy bien, un saludo Luis, gracias por tu tiempo. Dale Arturo cuando guste. Gracias, Luis Chiblo, el encargado principal, empastado, 3 de febrero. Clarísimo. Sí, señor. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. No, así como están las cosas, digo, con el tema de la pista rápida, con todo lo que la característica de los jugadores que tenemos, yo supongo que, y con la probable inclusión de Alejandro Romero Gamarra, el partido que vamos a ver va a ser mucho más parecido al segundo tiempo del último amistoso, al menos en la propuesta. Y ojalá sería bueno eso, pero después hay que ver. ¿Cuánto miden los centrales de Perú? Y Araujo, vos sos Reynoso, me parece que es más alto que Abraham. Y yo sé que si tiran centro, porque él puede tener pues su mente centro, cabeza y gol. Claro, le quedó la imagen vieja de Paraguay. Y nosotros lo que tenemos que cuidar. Abraham 1.81 y Araujo 1.80. No son más altos, normal. Porque acá cuando Perú en el Defensores hizo los 2 goles, creo que de cabeza en el 2-2. Sí, un lateral fue una jugada, un lateral, exactamente, que define en el segundo palo. Pero eran otros centrales, o eran los mismos. Que Gómez Peina, ¿no? Que Gómez y Alonso me parece que era el otro. ¿Y ahora quién está con Gómez? Y Valbuena. ¿Y cómo está Riveros? Y Riveros ahora, él había jugado ante Ecuador muy bien aquel partido en Ciudad del Este y justo se da la desgracia que se lo expulsa. Después ante Perú no estaba habilitado y en el último tiempo en una convocatoria tuvo un tema personal, por eso no vino, llegó a estar lesionado y ahora regresa a Blas Rivero. ¿Y él no está en Talleres ahora? Ahora en Talleres, exactamente. Estaba jugando en Dinamarca, jugaba con continuidad y ahora lo vamos a tener más. ¿Cuántos jugadores del plano local juegan mañana? Ninguno. De entrada, ninguno. ¿Qué pasa? Partido clave para Ramón Sosa. La espalda de Víncula, cancha rápida. Se lo tiene que comer. ¿Por qué pienso así? Porque ya me estoy imaginando. Y Advíncula es un niño de pecho. Se lo tiene que comer. Advíncula, niño de pecho. Advíncula va y no vuelve, ese es el tema. Por eso, la espalda de Víncula, ese es el sector que tiene que ganar Paraguay, con Ramón Sosa. Ahora, cuando va es un problema. Sí, bueno. Pero ahí se encargan los defensores de marca, pero a nivel de atacar, o sea, el que tiene que proponer y se le busca el partido es Paraguay. Por eso, digo, Ramón Sosa va a ser clave mañana. Pero, hace el partido su vida. Pero igual en la siguiente de vuelta, pues, imaginémonos cosas Parece positivas. que ustedes no le conocen al Reynoso. Tienen que saber que el Reynoso es el Chema Rodríguez. Los del viejazo como yo saben de lo que estoy hablando. Y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Y ojalá me equivoque. ¿Va a hablar una con el Chema? ¿Vos? No. ¿Vos? 097 señor. 1080, 10 que dice la gente, sí, no son a Chema Rodríguez. A lo mejor va a decir, dejate de decirle. Hay modelos y modelos. Y resultados y resultados. Me lo imagino un Caruso Lombardi. Menotti discutía con Bilardo porque eran dos técnicos, vos sabés muy bien.
totalmente diferentes. Dos escuelas Menotista, diferentes. bilardista. Menotista, bilardista. Yo, técnico. A mí no, es cierto lo que dice Germán, usted, por favor, que se lo digo con mucho respeto. Yo sé cómo juega Ramón Sosa porque veo su partido, pique y se mete. Pero tiene todos los videos acá de Reynoso. Claro, no, sí, eso está todo estudiado eso, Los clarito. Entonces, eso está clarito. ¿Cómo te va, Fabián? Arturo, gran abrazo para vos, para tu oyente, para la mesa también, a que están ahí contigo. Gracias. Probablemente nos veamos mañana, estamos saliendo a la mañana, vamos al CIDE, vamos a hacer el programa. Y te voy a leer esto, si me permitís, y te lo hago con total respeto porque nos conocemos, y lo hago con respeto, sin polémica. Hay un señor que se llama José González que nos escribe, y que dice que no puede ir a las preferencias vitalicias que él compró en el estadio 3 de febrero, porque la APF no autorizó, y después que dijo que en Radio 1, Javier Díaz de Vivar, vicepresidente APF dentro del Club 3 de Febrero, hay un lugar reservado para los socios vitalicios en el centro de la preferencia. ¿Cómo está esto? Contanos pues, Fabián. Bueno, te voy a contar lo siguiente. Javier Díaz de Vivar hizo una entrevista en una radio que dijo que nos entregó la entrada a nosotros de la butaca vitalicia, no de socio vitalicio, Arturo, y eso hay que aclarar bien. Entonces, nosotros desmentimos eso, a nosotros no nos entregó las entradas para la butaca vitalicia, y estamos esperando aquí la gente de que maneja esa parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol para ver cómo vamos a resolver ese tema, porque hay muchos inconveniente en el sentido de que la gente retira sus entradas para la butaca vitalicia y están vendiendo a revendedores en épocas anteriores, y eso vamos a ver cómo vamos a solucionar o entregándole, si es posible, una pulsera para que ingrese directo al estadio, mi querido Arturo. Está bien, Fabián, el que escribe se llama José González. Correcto, un abrazo para él. Ojalá acá le puse, por favor llamarla a Fabián Aranda y escuchar su argumento, y le puse, estamos con Fabián ahora. Estará escuchando la radio, ¿qué le decís? Y le digo, Arturo, que nosotros estamos esperando que están llegando de Asunción, ¿verdad?, para resolver ese tema, para hacer el canje, no de entrada, sino de pulsera para que ingrese directo lo que tiene en su butaca vitalicia, y tiene que estar a su nombre y tiene que tener su cédula. Muy bien, está escuchando, echa la aclaración. Me dijo que en su nombre, espera un ratito, Fabián, ya está aclarado el tema, ¿verdad? Sí, señor. Me dijo, Fabián, le dijiste a Gerardo que en su nombre mandó a hacer un pozo artesiano. A la puta. Señor. Espera. Me salió del alma. Perdón, pido disculpas. Me dijo que en su nombre mandó a hacer un pozo artesiano, Fabián Aranda. La última vez que usted fue hasta ahí, no había agua. ¿Y cierto, niño Fabián? Cierto, porque cerraron la llave ahí donde vos entraste en el baño. Y ahora tenemos otro pozo artesiano para no tener más ningún problema de eso, Arturo. Ah, tienen pozo artesiano. Y lleva mi nombre, veo. Y quiero inaugurar contigo, ¿puede ser, bro? ¿Y con pozo artesiano Arturo Máximo? Arturo Máximo Rubín, el mejor relator del país. Gracias, Fabián. Y le va a poner mi nombre al pozo artesiano, veo. Sí, señor. Vamos a poner mañana cuando esté acá. Bueno, nos encontramos mañana. Una pregunta, Fabián. Sí, la consulta, presidente. A tu orden. A tu orden, Arturo, ¿Cuáles fueron los trabajos que se hicieron en cabinas, presidente, aprovechando que de nuevo encontraran allí los colegas, cabinas, palcos? Las cabinas, un gran abrazo para vos. La cabina se pintó todo, el piso, las paredes, se cambió algunos pupitres, van a tener sillas nuevas. También la parte de los baños, la parte de cielo raso, los cables que estaban en el pasillo, se ha arreglado, se ha cambiado todo. Y bueno, es un gran trabajo que se hizo acá. Se invirtió mucho dinero y eso viene bien para nosotros, el Club Atlético Che, pero hoy estamos muy contentos por eso. Bueno, Fabián, nos encontramos mañana probablemente, ojalá que sea así. Salimos mañana a la mañana. Chao, Fabián, gracias. Gracias, Arturo, a tu orden. Gracias, Fabián Aranda, presidente del 3. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los
Lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Bueno, ya está un ratito contigo ahí por el tema de Urbana al Máximo. Mañana queda Gerardo, Luis Fer, Gustavito. Leen por la historia de Reynoso, tácticamente como es. Yo no digo que con eso se gane, pues eso es teoría. La práctica es otra cosa. Pero ahí sabe muy bien que es más técnico y técnico. Sí, no. Seguro que no debe ser ningún porque nene de pecho, Francisco López sí se va al vínculo. Y el vínculo va a saber en qué momento irse y en qué momento quedarse. Sí. Pero te voy a contar por qué perdió el puesto Iván Piris. ¿Por qué le sacó Chiqui? Decime vos. ¿Contra quién fue? Calculo que porque iba ahí... No. ¿Vos te acordás? Elegía malos momentos para ir. ¿Perú? Contra Perú. Él no se fue a ningún lado. No bailó. Vaya. Sí, lo bailó, pero por el contra Ecuador. No, ese pues son los millennials. Lo bailó, le desnudó. No recuerdo. ¿Por qué fue así? En un momento dado del partido, hace unas declaraciones que Chiqui dice fuera de lugar. ¿Por qué? Para interiormente, porque le tocó al técnico en su estrategia. Este es Iván Pili, ¿verdad? Sí. Le venía uno acá y el otro le venía acá, ahí. 2 contra 1, 3 ahí. Contra 1. Cuando él dice, hay una que se cae luego. Sí. Se cae. Va a marcar acá y pum, se cae. Y este le entró acá. Pagó las consecuencias Iván Piri. ¿Dónde está Diego? ¿Está ahí? Que me pena por un ratito. ¿Y qué pasó después de ese partido? Ya no jugó más. No jugó, porque dijo Chiqui Arce, ¿para qué pierde Clara? Como diciéndole, echándole la culpa al técnico. De que venía, no venía uno, venían dos. Sí, de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi teléfono? Pero ahí está. El problema no era sino el problema que estaba acá, que este no le ayudaba a este y este tampoco. En el ojo le ayudaba a este. De hecho, esa fue una conformación poco feliz. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo porque le gustaron dos que no estaban. Entendiendo, no vaya a ser malo a la puta. Ya está, listo, Valema. Ya está. Pero el que le costó el puesto. Sí, a Piris. Tres. Y hay una mucha responsabilidad en la media cancha. Y no es que uno quiere remover, porque pareciera que uno quiere sacarla, ¿cómo se dice? Bajo la alfombra, ¿cómo se llama? Sí. El fútbol ya no tiene inventos. Ya no. Entonces, cuando vos haces el fútbol que vas a practicar, sabes exactamente uno a otro. Es lo mismo que esté en Ciso. Para jugar este partido vas a ver Reynoso cómo es en Ciso. Vas a ver que le va a buscar permanentemente al Mirón y va a haber 2 sucesivos toques entre ellos y un campo abierto. Marca escalonada para anularlo. No hay ningún invento. Y no subestimemos a Perú. No, para nada. Con cierta ausencia, 8 si querés. Para nada. Y ya Víctor recordaba la base que tiene, los amistosos que hicieron. Entonces el tema es que si Paraguay gana, mérito a Paraguay, no le ganó cualquiera. No. Si no vamos a andar otra vez, pues claro, si le ganó porque no tuvo 9 titulares, siempre vamos a andar con el pero. Y bueno, partido técnico. No, porque aparte es, lo decía Guillermo Barro que lo tengo en conferencia, viene de partido amistoso, es cierto, perdió algo, pero jugó frente a quienes jugó. Claro. Jugó frente a Marruecos, por ejemplo. Sí, perdió, pero Marruecos es último semifinalista de la Copa del Mundo. Y se midió alto esta selección de Perú. No tiene a las bajas que ya sabemos, no está La Padula y compañía, no está Zambrano, pero está Pablo Guerrero, que así como decía Guillermo, medio segundo, 30 segundos le da, 10 segundos le da y te le define un partido, te liquida un partido. Aparte no nos olvidemos. Y viene en activo. Aparte no olvidemos que comienzan las clasificatorias más difíciles del mundo, y no dicho por uno, claro, por dos, sino por todos los entrenadores que dirigen estas eliminatorias. Todos coinciden de que la eliminatoria de Conmebol son las más difíciles, entonces cualquiera le puede ganar a cualquiera, salvo que la diferencia de Brasil, pero hay hoy Argentina, hasta ahí. Acá estamos traumados con el tema de la localidad. Sí, para mí se fue del Defensor para romper el maleficio.
Yo ese temor tengo, realmente, voy a hacer Ya terminamos, yo puedo terminar, veo. Agrego nomás el comentario. ¿Puedo terminar, veo, Víctor? Miedo, no puedo terminar, veo. Adelante. Yo no estoy cagado en mis patas. Yo tengo miedo del tema de que... No, espera. El tema de la localidad. Otra vez. ¿Por qué salió del Defensores? Por el maleficio. Por eso salió el Defensor. Y le di a decir a la audiencia lo siguiente, a lo mejor nos taca de estúpido a nosotros o a mí. La selección argentina salió del Monumental, algo también parecido. Para que sepan ustedes los oyentes, Argentina, incluyéndole a Messi, se fue a jugar en otros escenarios. Si bien es cierto ahora, todos los partidos este año lo va a jugar en el Monumental. Sí. Capacidad para 80.000, el mejor estadio de Argentina y probablemente de Sudamérica hoy es el Monumental. Probablemente el de Sudamérica es el Monumental, hecho de primerísimo nivel. Puede ser el escenario. El público paraguayo, por ningún rival es estúpido. Nadie es soncito acá. Ustedes van a saber cómo juega, qué es. Yo tengo un solo pedido, nomás, que el Gustavo Gómez juegue en Paraguay como lo hace en Palmeiras. Ese es mi pedido. Único. Que la gran figura que tiene Palmeiras en defensa, Gustavo Gómez, también acá. Porque él tiene una cuenta pendiente, Gustavo Gómez, con la selección nacional. Uno de los mejores centrales del mundo. Del mundo, no es responsabilidad suya solamente, claro, pero es una figura capital en defensa. Y después el peruano te aparece, pum, gol, te hacen de tiro libre, pelota, aquí te nos vamos a la mierda. Y entonces comenzamos otra vez el lloro. Está bien, se puede jugar con figuras, pero tiene que haber pertenencia, dedicación. No digo que no lo hagan. Liderazgo. Personalidad. ¿Cómo se diría antes? El famoso cacique. Paraguay tuvo zagueros centrales excepcionales. Ustedes se olvidan de Rogelio Delgado. Me amarra Chito. Terrible. Hay zagueros excepcionales acá y queremos que plantarnos. Eso nomás es mi mensaje. Pero vamos a ir después, Francisco López, porque no interrumpimos la charla, la conferencia de Juan Reynoso. Perfecto. El técnico peruano. Las dudas siempre están. La verdad no tengo mucha idea y creo que coincidimos que no soy mucho de seguir redes y medios, porque la verdad me volvería loco. Pero que lo tenemos claro, lo tenemos. No sé sobre qué va orientado lo que están especulando, pero presentaremos el mejor 11 pensando en nuestro presente y sobre todo en el presente y posibilidad de lo que pueda plantear también Paraguay. Seguro que lo individual cambia lo colectivo, ¿no? Sobre todo en la interpretación, pero también pasa con el rival. Sobre su individualidad va cambiando el colectivo, no sé, los sistemas, las formaciones. Pero el plan del partido en general eso sí no cambia, porque creo que en Sudamérica todos nos conocemos, sabemos a qué juega A, B, C técnico. Cambia de repente el escenario porque no pensábamos que se iba a jugar acá, pensábamos que se iba a jugar en Asunción. Pero como dije hace unos días, es una guerra de estrategia, nadie va a ventilar nada. Hoy ustedes terminan siendo más factor de repente que nosotros, porque en la conferencia no sé si alguien te adelante una alineación o alguna formación, y todo termina siendo trascendido. La verdad, mañana ya la veremos cuando tengamos la lista en la mano, previo al calentamiento, y empezaremos a volar en la imaginación del tema de táctica fija, cómo se paran, si nos van a presionar arriba, abajo, etcétera. Eso es hoy el fútbol y en eso convivimos constantemente. Me queda claro que no hay cosa mal dicha, sino mal interpretada. Mi comentario no iba a como después trascendió o me contaron que trascendió. Pero bueno, si como ve a alguien una disculpa, pero mi intención era más para en una situación hipotética de intuir o anticipar situaciones. De ahí en más, mañana se verá. La verdad es una linda ciudad, muy turística, y como nos han recibido ayer, lo más importante, y ojalá esto pase en todo Sudamérica, va a ser lo que pase dentro de la cancha, no lo que pase en la tribuna, en la previa, ni después de los partidos. Cuando hay algún debut, entre comillas, o nos enfrentamos a una situación nueva, el que diga que no estuvo nervioso, nos estamos mintiendo, ¿no? Ya estamos grandes para engañarnos. Creo que a ellos los veo ilusionados, con esa curiosidad de joven que viene a un evento nuevo. Y por mi parte yo la verdad agradecido, tranquilo, también
con ese nervio del debut en una eliminatoria ya desde el otro lado, pero sí me deja muy satisfecho la respuesta de la gente, en el hotel, la semana, los días previos, en el aeropuerto, y más allá de que siempre es una frase trillada que arriba de los hombros del entrenador son 33 millones de peruanos, yo lo siento más abajo, empujando, tratando de sostenernos, de apoyarnos, y haciendo que este sueño de todos lo podamos vivir con la mayor naturalidad. Seguro va a haber un momento de estrés, va a haber un momento de derrotas, pero vivirlo con la naturalidad que lo veo en la mayoría, que tienen 2, 3, 4, 5, y el récord que es Paolo, que tiene 6 eliminatorias, y lo veo comprometido con esa cara de matar. Imagínate el resto que va a tener recién su primer partido en eliminatoria. Pero llegamos bien, la verdad, satisfecho de esta parte y tranquilo, porque pues, todo se va a resolver como debe ser siempre dentro de la cancha y en esos 90 y pico minutos. El equipo que tú imaginaste para debutar en este partido contra Paraguay mañana, hace un tiempo atrás, se parece mucho al que hoy vas a tener que utilizar. Y lo segundo, si estás llegando con los mejores desde todo punto de vista, y si todas esas ausencias tienen que ver necesariamente con lesiones y o también con mediciones que tú has considerado para poder enfrentar un partido de exigencia como este ante Paraguay en el inicio de las eliminatorias. Mira, Fernando, creo que cualquier técnico que estaría acá, llámese país A, B, C, te mentiría si te diría es el equipo que soñé y hace 2, 3, 4 meses, y ese es el que iba a iniciar la eliminatoria, porque la eliminatoria es eso, es cómo te vas reinventando en el imprevisto. Y de cara a lo que viene en lo que es el partido en sí, es lo que mejor tenemos hoy para iniciar y sobre todo para el replanteo. El partido no es solo los que inician, el partido hay una parte de replanteo, hay una parte en donde seguro lo vamos a cerrar, y en los distintos escenarios es lo que creo que Perú puede mejor demostrar mañana, en todo lo que implica un juego. Y eso nos tiene tranquilo porque, a diferencia de otras fechas FIFA, ahora solo hemos tenido prácticamente 2 sesiones de entrenamiento, y en 2 sesiones se puede hacer poco y se puede hacer mucho, pero todo va a depender del compromiso y de la atención de los chicos, y esa parte a mí la verdad me ha dejado satisfecho porque hemos intentado optimizar todos los recursos. Todas las ausencias son por lesiones, yo diría todos los que están es porque se ganaron estar. Son 2 cosas distintas, ¿no? Lo otro ya es especular, y yo la verdad no, para nada intento especular. Gracias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Lo que decía este mediodía Juan Reynoso, técnico peruano para el partido de mañana. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Vos tenés la línea defensiva peruana? Sí, Advíncula por derecha, los centrales Miguel Araujo, Luis Abraham. No, ¿dónde juega cada uno? Paraguay no tiene ninguno del plano local, hasta ahora de titular. Haciendo el repaso, en Estados Unidos el arquero, Galese, Advíncula juega en Boca, los otros 3 defensores, Araujo, Abraham, Trauco, juegan también en Estados Unidos, Tapia juega en Celta, de Vigo, Yotun juega en Sporting Cristal, Carrillo juega en Arabia, Christopher González juega en Arabia, Andy Polo juega en Universitario y Paolo Guerrero en Liga de Quito. Uno solo de Boca. Pero hay 2 del plano local. 2 locales, sí, exactamente. Yotun Cristal y otro de Universitario. Yotun y Polo. Copetrol tiene nuevos precios bajos, carga máxima calidad y ahorra con nosotros 600 guaraníes menos por litro en todos nuestros combustibles. Te esperamos en la estación Copetrol más cercana para que llenes tu tanque al mejor precio. Copetrol, vamos. ¿Qué WhatsApp tenemos el número? 0971-1080-10. La opinión de la afición deportiva con relación al partido mañana. Si preguntas al arquero te van a decir Rojas. No te van a decir Coronel. ¿Le vamos a preguntar a qué dice? No, Rojas. ¿Cuánto tenés para perder? No tenerle un mango. Rojas va a ser el arquero, pero la afición deportiva sí te aparece Coronel.
Y usted lo dijo hace Yo 2 meses. creo que va a ser Coronel. No sé, una intuición. Yo no ahorita información. comienzo a cambiar. No información. No. Este nosotros le dijimos a Coronel que estaba para ser titular. ¿Qué número es? 71 10 80 10. Coronel en la portería. Coronel en la portería, y no lo conocen a la Coronel en la portería. Hola a la mesa. El arquero titular, Coronel. A la puta. Esto es, ¿verdad? Coronel en la portería. Arturo, no quiere llamarle al astrólogo y preguntarle cómo no hay en la eliminatoria. ¡Oh, qué pesado! Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo compras seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Necesitas los mejores fletes a la hora de importar o exportar tus productos. Contacta con el mejor asesor. AC Group, especialista en transporte internacional de cargas vía marítima, aérea, terrestre y fluvial. Con más de 22 años en el mercado paraguayo, experiencia, rapidez y confianza. Garantiza nuestro servicio. Contactos al 021-441-551. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí el arquero tiene que ser Juan Espínola. Campañó con Olimpia en Copa Libertadores y demostró ser la revelación. Debe tener una oportunidad. Juan Espínola. Atención apasionados del fútbol, si necesitas un crédito rápido y fácil, Crediágil es tu mejor jugada. 77 sucursales, visita crediagil.com.py, síguenos en redes sociales @crediagilpy, Crediágil rápido y fácil. Pero lo llaman al presidente independiente de Campo Grande si abonó o no abonó, limpia el dinero. ¿Te acuerdas que había 5 días? Sí, 5 días a partir de que recibía la nota Olimpia. Sí. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Julio, mañana estamos desde el CIDE haciendo el programa. Ya hablamos con el CIDIO. Le voy a decir que le envía saludos. Hacemos desde el CIDE, donde estaba Paraguay hospedado, dicho ahí, haciendo el programa al mediodía. La comitiva sale 6:30 de la mañana. Pueden hablar solo 7 minutos cada 100 kilómetros. Resolución del comité ejecutivo. Cuidado con los baches. Pueden hablar 7 minutos cada 100 kilómetros. Estaba también con Marco o Víctor. Y él tiene 7 minutos para hablar. Shut up. 7 minutos de acá, nada más. No, cada 100 kilómetros tienen 21 minutos en total. Es como el Juventud, si 18. Yo controlo. Y vamos a tener todo control bajo el asiento del que habla de más, le marca. Para que no rompa hablando. Por eso, si no, entonces, 7 minutos para hablar. Y eso musiquita de no, musiquita los huevos. Eso está reglamentado. 3.400 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2.850 millones, una Mazda CX-30, 2 Citroën C3, un Audi Q2 y 2.000 millones en ETC por Emoy. No sé, un colega puso lo de Pai. Vamos a dejar ahí nomás. Muchísimas gracias por todo en el Twitter. ¿Qué tenés? Hola Arturo, el Kili Roja. Los dos está. ¿Para vos quién va a ser el arquero? Carlos Miguel. 10 80 10, el WhatsApp. Pero no hay informaciones de pensamiento hermano. Carlos Miguel Coronel. Pero nosotros le llamamos Carlos Coronel nomás. ¿Pero eso es expresión de deseo? Sí, no, expresión de deseo. ¿Por qué Carlos Miguel? Carlos Miguel es Arturo, pero eso es expresión de deseo. Bueno, ¿cómo le decimos entonces? No, una cosa Carlos Coronel. ¿Por qué Carlos Miguel? Ay, Carlos Miguel. Carlos Coronel. Francisco pero tiene José razón Roberto. Porque su apodo brasileño es Carlos pero Miguel. Está en Paraguay. Pero es paraguayo. Pero es cierto. Sí, Carlos Coronel. Pero tiene razón, Carlos Miguel. Se le llamaba. Porque el cuidado de tus seres queridos es lo más importante y no hay lugar como el hogar. Cuidados personalizados de enfermería y acompañamiento de salud en manos de los mejores profesionales, reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Redes sociales Enfermería en tu Hogar PY, contacta al 0986-873-181. Claro, para Francisco cuando va a echar su programa antiguo, pues el Carlos Miguel en la no, portería. Es que acá nosotros le llamamos Carlos Coronel. Carlos Coronel. A donde vos estás, total respeto. Puedes decirle Carlos Miguelito si querés. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. 13-17. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9C. Arias.
Perana, Luis Cacabé. Sosa Arias. Sosa Cobellano. Él es Sosa Arias. Bueno, listo. Para la audiencia también es Sosa Arias. Sosa Cobellano. Por lo que mostró en Libertadores, el arquero tiene que ser Espínola. Espínola dice. No, pero acá no, Espínola no está, pues. Está entre Coronel. Carlos Coronel. Así. Juga y gana en Slot del Sol Online Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Comandante Kili Rojas, desde Encarnación, te escuchamos. Gracias, desde Encarnación, saludo a la gente de Encarnación. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Vamos adelantando todo porque después tenemos Gustavito, nuevamente Barros Echeloto, tiene que ver para el cierre con Cacu Romero. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria sea primavera de descuentos 30, 33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad ANO. Trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. El Kili Rojas, paraguayo TT, carajo. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Comandante, si es el Kili Rojas, se está aportando al proceso. Si es coronel, tendrá un tinte más de imposición. ¿De quién imposición, bro? El técnico no decide. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. ¿Cómo te va, Heriberto? Muy bien, don Arturo, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están por ahí? Bien, con presidente independiente de Campo Grande, ¿qué hay del pago en el caso de Mateo Gamarra de Olimpia? Y llegó la notificación de Olimpia y vamos a esperar los días a ver si llegan a cumplir lo que dice ahí en esa nota. Pero ya está la nota de la APF y el reclamo del dinerillo, como se diría, pero no pagó todavía. Sí. No, todavía no sé si ya recibieron. Ellos pues tienen que recibir también ahí en el Olimpia, tienen que recibir la notificación. Yo no sé si recibieron o no ya. ¿Pero ustedes recibieron? Sí, nosotros ayer a la tarde, a las 3:15 recibimos. Ah, ayer a la tardecita, Olimpia habrá recibido también para pagar. Sí, yo creo que hoy van a recibir y ahí yo creo que van a pagar, tienen que pagar. $48.500. Sí, señor. 45.000 más los intereses. Más los intereses, 48.600 creo que alcanzó. 48.600. ¿Y cómo? Bien andan ustedes en la intermedia, Heriberto, ¿eh? Sí, gracias a Dios estamos bien y por eso es lo que más yo le estamos apretando porque necesitamos esos recursos para seguir peleando. Ahí nomás estamos. Tenemos muchas posibilidades que logremos este año. Y bueno, Heriberto, eso queríamos saber. Gracias, Heriberto. No, por favor, cuando guste, Arturo. Gracias, Heriberto Gamarra, presidente independiente. Ayer Olimpia recibió, Independiente, Olimpia, y a pagar en 5 días, ¿verdad? Sí, 5 días. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó un mensaje para usted, Arturo. Hola Germán, ¿cómo te va? Sergio Lausecker te saluda. Decirle a Arturo que traigan libros y ahí solucionan. Ya nadie va a necesitar hablar. Que traigan un libro y que se lean todo el camino. Un abrazo, hermano, le estoy escuchando. Abrazo, Sergio Lausecker en Ciudad del Este. El título de Fernández no está. Ya volvemos. La liquidación más grande del país está de regreso, la Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de créditos de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Que Guillermo Paya puede recibir oferta. El 13 de septiembre se cierra el libro de paz en México. Entonces lo buscan otra vez
a Guillermo Paiva. Y a Junior Alonso, por eso se entiende el caso de América de México, por ejemplo, que comentamos en el inicio. Así es. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carlos Miguel, beleza, cara. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Te voy a contar una anécdota después de Andrés Rosa Coronel. Cambio, ¿quién va a salir? Rosa Coronel. ¿Cómo? Él se llama Andrés. Último caso, Andrés Rosa Coronel. Julio, ¿cuándo se debe acordar el arquero? Y el compañero me decía, Andrés Rosa Coronel, el arquero. Y decía Rosa Coronel, pero no lo decía irónicamente, le ponía el segundo nombre. Julián Rosa Coronel. Yo le dije, Perana, es Julián Coronel nomás, si querés, no vayas a sacarle Julián. Decí si querés Julián. No, pero se llama Carlos Miguel. Ahora para Chico López, cada vez que está antiguo, Carlos Miguel. Y acá nosotros, Carlos Coronel. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. 1324. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro en redes sociales San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Cubisec o llámenos al 729-6060. Fleming. Sí, después hay otro nombre también de los arqueros de Lorente. Así mismo Lorenzo Villar. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Lorenzo Villar, estamos hablando de los que tienen doble nombre nomás. Con ese criterio tiene que ser Julio Osvaldo Domínguez, expresidente del Olimpia. Y nosotros le llamamos Osvaldo Domínguez. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país. Con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar, vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Mañana salimos 6:30. 6:30. 6:30. No hay una 6:37. No es 6:35. 6:30. Bueno. Él ya sabe que no tiene que hablar. Y ya saben la disposición del comité ejecutivo. Tienen para hablar 7 minutos cada Por eso minutos. estoy cada vez a la puta este gallo de mierda. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Whisky, champán, no sabes bien eso que vamos a ver como loco. ¡Dile, gallo puerquesa! ¿Por qué, Pio Gallo puerquesa? Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1326. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones. ¿Hace? Ah, cierto. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, audios. Sí, ya estamos ya. Arturo, los jugadores de Olimpia se van a pasearse nomás.
para no jugar contra Ameliano. No, eso no es así. El arquero es muy buen arquero, Espínola, indudablemente. Y Richard. Sí, a Richard ya está ok, puede sí, hacer ya está ok para jugar y Mateo Gamarra está a disposición. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopusupe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Y no es casualidad que no esté ninguno de Cerro. Y el rendimiento. momento. Y sí. No es casualidad. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport Avi, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Arturo, Carlos Coronel, desde Santa Rita, Alto Paraná. Saludos. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 1329. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Que revisaste bien el móvil, Damián. Estaba todo chequeado. ¿Y copiloto quién va a ir al lado? Y tiene que mandarme por favor después, ¿ok? Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sorento, cuota de $485 o contado $39.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Imagínate si el bolo vaya así, ¿verdad? ¿Vos crees que me causa gracia, veo? Poneme tu WhatsApp ahí, Su. El arquero tiene que ser Carlos Miguel. ¡Ah! Llegó la buena niuga. Carlos Miguel. Quiere decir que antiguo está para ustedes, Carlos Miguelito, veo. Ya veo todo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ocibeyala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 098-1-543-543. Wilmar SRL. Ena Claudio Aquino ya. Iba a ser Guri convocado, si no era pichado. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. El que habla 4 idiomas. Ina. ¿Quién me habla 4 idiomas? Y supongo que dice... Por coronel. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Cuba se arranca, ¿verdad? Sí, está por arrancar. ¿Y con quién él? Con Villasanti. ¿Y Gómez al banco? Gómez al banco, en principio, sí. ¿Y Villasanti qué función? Y yo calculo que al jugar con Cubas, Villasanti va a ser el que se va a soltar más, el que va a llegar de punta a punta. Porque Cubas va a ser el más cercano al área. El fijo. El más cercano al área nuestra. Pero Matías Villasanti, último de los partidos, Barrio de Cheloto, lo puso extremo a la derecha. ¿Contra quién fue? En un amistoso... No sabía dónde estaba. Marruecos, ante Perú. Perdido. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y solicita tu crédito para comprar tu vehículo. 0 kilómetro, tasa del 10,5% hasta 60 cuotas. Usado, tasa del 16,5% hasta 48 cuotas. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Damián está diciendo que la bocina tiene problemas. El que va a tener problemas sos vos, Damián, no la bocina. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. No te vayas así y pegarle a la bocina porque te ya reventada vos. Ese no me gusta. Ese te va, ¡pum! Así como si... Tranquilo nomás. Amigo, escuchamos. Hay 5 jugadores nacidos en Cerro Porteño, casi todos titulares. Casi nadie de los locales es titular. No, ninguno titular, doctor Laurentino Barrio.
Hablamos, es lo que el doctor habla, es raíces de cerro. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Aníbal Acuña dice Cuba, extraordinario recorrido. Federico dice Ríos, la puntualidad no se trata de llegar a tiempo, sino de respetar tu compromiso. Federico Ríos. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Tengo que pedirle un pendrive a Gustavito para escuchar por el camino. Sí. Creo que sí. Se lo va a querer vender. Se lo va a querer vender. Hacer precio, Gustavito, hacer precio. A buen precio, dice Gustavito, buen precio. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Operación Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Hay que atender más la rotonda, Arturo, también ahí en zona de Caguazo hay mucha rotonda nueva. Sí. Y ese ahí me parece. Sí, encima grandísima. Y hay mucho zorro también. Lleno. Así que ya tenemos el informe respecto a esto. Ya tenemos un informe. Están en la pesca como loco. Tenemos todos los lugares. Mapa de ruta. Pero la ida. Todo música para vos la vida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las rotondas que están en Barrero, San José y Oviedo son las que tienen que cuidarse porque son peligrosas. Es el pito de mi carrito que suena así. Hace crecer tu potencial, estudia en la Universidad San Carlos. No te pierdas la oportunidad de ser parte del mundo de los agronegocios. Inscribite hoy en Universidad San Carlos. Hace 23 años líderes en agronegocios. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés hasta 25% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Carlito Torren en la sintonía. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupi Arambotú, 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyán. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo. La gente sabe. 1337. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Ya volvemos. Yo sé cuando es televisión, llega. ¿Qué volvemos? ¿Qué ya volvemos? ¿Quién dijo ya volvemos? Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. No se puede decir en radio ya volvemos, es solamente televisión. ¡Qué boludo! En tu casa o en la oficina en movimiento o sentado, abrí tu cuenta Visión donde estés, gratis, sin saldo promedio a mantener. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Francisco López le envía saludos, Carlos Torreán. Carlitos. Los miércoles con Plug paga solo 1.000 guaraníes de delivery, así como escuchás, descargar la app desde App Store, Google Play. Plug, el super que más te conviene. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Comandante, tenemos que darle oportunidad a este Carlos Miguel, el barbudo coronel. Carlos Miguel. En la medida que Carlos Miguel va a ser, acá no va a ser. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Arturo, a Diego Gavilán no le puede convocar Zapar, pero en Afganistán, por favor.
Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Vuelve la monumental de tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La monumental de tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Desastre, Arturo. Te volviste chismoso. Te gusta la polémica. Andando en Teleshow. ¿Qué es lo que le pasa? Pues cada día estamos peor. Hola a todos y en especial hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974 20 20 25 para decir adiós cama vieja y hola super espuma viví más despierto. Sabes bien que si gana Paraguay vamos a tomar whisky, vodka, champán. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Los mejores precios del país en la línea de lavado y secado, sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales, escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué vos me pusiste corpiño? Pero qué simpático está el programa hoy. Qué bien, qué simpático programa. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Comandante, el arquero tiene que ser el actor de novela, Carlos Miguel. Carlos Miguel, quiere decir que se impuso Carlos Miguel. Y pasamos a tener que seguir llamándole Carlos Miguel, ¿no? Carlos Coronel. Carlos Coronel. Vamos a preguntarle a Giorgio Armas. ¿Qué dice él? ¿Quién puede ser arquero? Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. 1340. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Arturo, no vamos a ver que si no ha ganado Paraguay mañana. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres de quesos y toda la línea sin lactosa. Disfrutar Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. En Shell tu opinión vale mucho, deja tu comentario escaneando el código QR en las estaciones al terminar de cargar tu combustible. Puedes ganar vales de combustible por 500.000 guaraníes. Estaciones adheridas en redes sociales, Shell, precios bajos, calidad superior. Siguen las secuelas de la presencia de Marcelo Bielsa y algunas de sus decisiones que no gustan en Uruguay. Renunció a un histórico de la selección uruguaya, pero en este caso del plantel médico, Alberto Pan, médico del plantel que hacía 17 años pertenecía al staff. Él renuncia porque decide dar un paso al costado porque Bielsa le exigía que esté todos los días el médico de la selección en el predio de la selección uruguaya, a lo que él no podía comprometerse, y esta mañana se oficializó la salida del director médico de la selección uruguaya y se da en este caso una especie de microclima negativo ahí. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La red monumental satelital, conferencia de prensa, Barros Echeloto y Cacu Romero Gamarra. Sí, están todos bien, la verdad no tuvimos ningún problema con ningún jugador durante el fin de semana. Llegaron bien, entrenaron bien el lunes, el martes. El equipo obviamente lo tengo definido y en la cabeza, pero voy a esperar el entrenamiento de hoy y hasta mañana para darlo a conocer. ¿Y el ánimo de los jugadores, profe? Ahora, muy bien, como todo el país, como la gente en Paraguay, la verdad muy ilusionados con este nuevo proceso que nos puede llevar al próximo Mundial, y creemos en nuestras condiciones y creemos en el equipo que tenemos, en los jugadores fundamentalmente, que lleven a Paraguay al próximo Mundial. Esa es la ilusión que vamos a arrancar mañana el partido. Cacu, obviamente uno mira, ¿verdad? Allí en el lugar en el que estás, la mayoría de los jugadores quienes están en la previa a un partido arrancan de titulares.
Te ponemos en un escenario en el cual arrancarías. Sería detrás del 9, jugando suelto, una especie de enganche que es realmente lo que te gusta hacer porque lo venías haciendo. ¿Y cómo te sentís en un nuevo llamado? Porque evidentemente pasaste mal, una dura lesión por mucho tiempo y ahora nuevamente la chance de poder jugar con Paraguay. Todavía no sabemos el equipo, pero bueno, me gusta jugar atrás del 9 o por los dos costados. Y bueno, como decías, me gusta estar acá, disfruto cada llamado. Estoy muy feliz, con mucha ilusión por representar a este país y ojalá, bueno, como todos decimos, podamos llevar a Paraguay al próximo Mundial. En el arco, ¿hay alguna duda todavía de quién va a ser el portero titular? Si por ahí podremos conocer ya el nombre, porque hay muchas consultas con respecto a quién va a ser el portero. Tenemos un nuevo portero, si podemos lanzar por lo menos ese uno que va a estar arrancando. No tengo en claro quién va a atajar, pero todavía no se lo dije al jugador, así que en cuanto se lo diga lo voy a dar a conocer a la prensa, que seguramente va a ser mañana. Cacu, ¿cómo estás? Lo que significa para vos este inicio de eliminatorias, una nueva ilusión, venir a jugar aquí en Ciudad del Este, ¿cómo está ese grupo, Cacu? Bueno, el grupo está muy bien, estamos muy unidos, con muchas ganas. Ojalá podamos mañana comenzar de la mejor manera y darle una alegría a todo el país. Profe, anoche el presidente de la APF confirmó que los tres primeros partidos del local se van a jugar en Ciudad del Este, aquí en el Alto Paraná. ¿Qué opinión le merece eso de que los tres primeros partidos del año se jueguen aquí en este escenario? ¿Y cómo está el estadio a poco más de 24 horas del inicio del partido? Después le hago la consulta a Cacu. El estadio está perfecto, el campo de juego y las instalaciones están muy bien. Con respecto a dónde vamos a jugar, obviamente, donde vamos a jugar es en algún lugar de Paraguay, así que está bien, que sea acá, que sea en Asunción. Vos después tenés la posibilidad de cambiar si vos quisieras, pero me parece que que es importante nosotros hacernos fuertes de local, sea en Asunción o sea en Ciudad del Este o donde fuere, que nosotros seamos fuertes, mostrarle al rival que cada vez que vengan a jugar a Paraguay se van a encontrar con un equipo muy duro. Eso es lo más importante. Alejandro, el gusto de verte otra vez con la camiseta de la selección. Comentanos un poco cómo te sentías en el momento en el que estabas lesionado, querer venir aquí, querer tener de vuelta una oportunidad, y cómo fue el recibimiento aquí cerca en el aeropuerto Guaraní. ¿Cómo se sintieron ustedes como grupo? Bueno, la verdad me sentí muy bien en todo el proceso, me vine a atender acá, me acompañaron en el camino de la lesión. Hoy estoy disfrutando el momento otra vez de estar acá y bueno, hay que seguir trabajando. Sabemos que las eliminatorias son muy difíciles, pero bueno, estamos con mucha ilusión y nada, disfrutando. La verdad que la gente nos recibió muy bien, agradecemos el cariño y nada, mañana, como dije, darles una alegría que es lo más importante. Buen día, profe Cacu. Antes que nada, agradecerles al cuerpo técnico, a los jugadores, a los directivos por acordarse del Alto Paraná, de venir a jugar en condición de local aquí en Ciudad del Este. Específicamente el ambiente es óptimo, todo lo que se vive alrededor del estadio, la ciudad en sí, y ojalá sea con una gran victoria y que comience con el pie derecho esta eliminatoria, profe. Bueno, muchas gracias y reitero, nosotros donde nos toque jugar, sea Ciudad del Este, Asunción o cualquier otra ciudad, donde tener un estadio que cumpla con las reglas de Conmebol, vamos a llevar el fútbol paraguayo por todos lados, así que estamos abiertos a jugar donde nos toque en Paraguay, pero sí, lo que vos decías, vimos que las entradas están agotadas, la gente nos va a apoyar, la gente va a ir a alentar al equipo y seguramente va a ser muy importante ese afecto, esa ayuda de fuera del campo de juego para acompañar a este equipo que tiene muchísima ilusión. Le quería consultar por esta racha a favor del equipo peruano en el último tiempo, si encuentra algunas tendencias en estos últimos partidos, o es cuestión de contexto, cuestión de individualidades, cuestión de rachas precisamente. ¿Qué explicación, qué tendencia ha encontrado en estos últimos partidos entre Perú y Paraguay? He visto la racha que vos decís, que Perú ha tenido triunfos o empates donde le ha sacado puntos a Paraguay para lo que es después la clasificación a la Copa del Mundo, pero son rachas, son estadísticas que a la hora de jugar hoy mucho nos sirven, porque si vos te pones a pensar, los dos equipos con referencia hace 4 años atrás son muy distintos.
es otra actualidad. En aquel momento Perú venía de jugar el último mundial, ahora no le ha tocado jugar. Paraguay no le tocó jugar el anterior ni el pasado, es decir, hay distintas situaciones que son muy diferentes a la hora de jugar, son 90 minutos distintos a lo que ha pasado, pero hay una historia y hay que respetarla y hay que saber y entender que el partido de mañana no es un partido donde uno va a salir a ganar y gana el partido. Tenemos un rival, un entrenador que tiene experiencia internacional y que tenemos que respetar y que tenemos que tratar de superarlo en lo deportivo. Y para Cacu, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tipo de partido te imaginas? ¿Te imaginas un Perú saliendo a jugarlo en el medio campo? ¿A un Perú esperando? Bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando. Respetamos mucho a Perú, pero también sabemos que tenemos una idea y esperamos poder llevarla a cabo mañana. Hablaban un poco los compañeros de venir a Ciudad del Este, descomprimir y sentir otra vez ese fervor del hincha, profe. Usted cuando iba a jugar seguramente en el interior de Argentina, que le pidan la camiseta, una foto, volver a sentir un poco eso por parte del hincha del interior del país, y esto va a comenzar a sentirse en Ciudad del Este, porque le comento que de las calles, saliendo aquí el kilómetro 18 hasta la cancha, está todo vestido con albirroja aquí en el interior del país. ¿Va a ser un factor motivante, profe, para llegar hasta el estadio y buscar la primera victoria en el debut? Sí, sin duda que nos va a motivar el apoyo de la gente, el afecto. Creo que el jugador, siempre que viene a ponerse la camiseta de la selección, recibe ese afecto, y hoy es el inicio de un camino que esperamos que termine en el Mundial. Así que ojalá podamos darle un triunfo desde el campo de juego y recibir ese afecto que vos estás hablando, que no cabe duda que lo va a haber. Para Cacu también la misma pregunta. El sentir del hincha del interior, especialmente el fervor, el apoyo, la presión. Sí. No me gusta identificar el interior claro. La Asunción. Creo que somos, en este caso, todos paraguayos que tenemos que defender esta camiseta, este país, y tratar de clasificar al Mundial todos juntos. Se siente esa pasión, profe, la misma pasión para todos. Cacu, la misma pregunta, ¿verdad? De sentir un poco el fervor o mañana la ida del estadio, por ejemplo. Sí, como dice el profe, sentimos el cariño, el afecto, también en Asunción. Creo que bueno, todo el país nos acompaña en este nuevo camino y esperamos poder ir al Mundial, que es lo que todos queremos. Decías, profe, hay una historia que hay que respetarla y se habla mucho de que los últimos números en eliminatorias no nos acompañan. Sin embargo, a nivel global, Paraguay tiene más partidos ganados a Perú, entonces hablar un poquitito también de esto, porque realmente ayer también surgían noticias de hinchas peruanos que decían, bueno, nos tienen de hijos a la selección de Paraguay. Sí, bueno, hay estadísticas que uno las respeta, las lee, está atento a esas situaciones, pero la actualidad no es la estadística. La actualidad son dos equipos distintos de lo que han jugado siempre. Las actualidades individuales de los jugadores son distintas a partidos anteriores, entonces uno presta atención, pero la verdad a la hora de jugar 90 minutos se juegan esos 90 minutos y la historia o las estadísticas quedan de lado. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, ganar, empezar bien con nuestro objetivo, que es sumar de a 3 de local, y nada, las estadísticas o la historia quedarán, después se sumará este partido. Profe, lo que decías también, no les gusta hacer esa diferencia del interior y Asunción. También Almirón respondía al respecto al DT de Perú, que decía, ambos equipos van a ser visitantes. Yo creo que nosotros somos locales hoy, jugamos en Paraguay. Después nos tocará jugar en Lima o cualquier otro lugar y seremos visitantes dentro de Perú. Y así con todos los equipos o todas las selecciones de Sudamérica. ¿Te ha cambiado algo en la idea, la ausencia de Julio Enciso, en el formato, en lo que pretendés? Si veremos otro Paraguay, tal vez en ese parado inicial, teniendo en cuenta esa ausencia importante, o mantenés la idea de lo que se venía viendo en los últimos partidos amistosos, profe. No, obviamente que la ausencia de Enciso nos hace rever algunas situaciones con respecto a la táctica o con respecto al jugador que lo va a reemplazar, si es de las mismas características o de otras características. Lo que no nos puede cambiar es nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestra forma de encarar este partido, que sabemos que es un partido donde nosotros tenemos que tratar de manejarlo, de ser los dueños del lugar donde se va a jugar, de la pelota,
del resultado. Tenemos una ausencia muy grande. Enciso es un jugador de la Premier que se está destacando en la Premier, pero también tuvimos 1 año y medio, 2 años casi para probar y ver qué otros jugadores podían reemplazar a aquellos que por alguna u otra razón no van a estar, como en este caso, en este partido por lesión en Enciso. Alejandro, ingresaste muy bien en el último partido amistoso. ¿Cuánto pensás que puede llegar a ser fundamental? Las pelotas paradas, te toca muchas veces encargarte de ese detalle. ¿Pensás que va a ser fundamental mañana esa situación? Sí, creo que la pelota parada es muy importante, volver a hacernos fuertes en casa, pero creo que cada detalle es importante. Mañana debemos comenzar de la mejor manera, atentos y hacer nuestro juego, hacernos fuerte en casa que lo dejamos de hacer y bueno, ahora necesitamos volver a sentirnos importantes. Les quiero consultar por los futbolistas que ayer tuvieron su primer entrenamiento con ustedes, el caso de Carlos Coronel, de Diego Gómez, de Robert Morales, de Jesús Medina. ¿Cómo están ellos que tuvieron viajes largos? En el caso de Jesús Medina de Rusia, de los otros 2 de Norteamérica, ¿ellos están en condiciones para jugar el día de mañana? Sí, están todos bien, incluso cuando llegamos acá con los 3 arqueros entrenamos por la tarde, noche, 1 hora más, para ver cómo estaban y para que se acomoden un poco el horario y están todos bien. Profe, en cuanto a lo que pueda hacer el rival, quizás con un Andy Polo y un André Carrillo tirado por las bandas, obviamente dejando a Pablo arriba, quizás para contrarrestar eso apostaría un poco por meter 3 centrales y un lateral de salida para darle esa proyección y esa salida a Paraguay para buscar por las alas. Bueno, Perú ha probado distintas formaciones en los partidos que le ha tocado jugar con Corea, con Japón, con Marruecos, ha ganado, empatado, ha perdido. Me imagino que el técnico ha tenido la posibilidad también de buscar las variantes que él crea necesarias por la ausencia de algún jugador, como a nosotros nos pasa en Ciso, ellos también tienen la lesión de Zambrano, por ejemplo, que no va a jugar y me imagino que el técnico ha probado y tendrá su forma de jugar, obviamente conociendo más allá de lo que es Perú o Reynoso mismo, creo que conociendo las eliminatorias de Sudamérica, Perú va a tratar de conseguir algo, sea un triunfo, sea un punto que le permita sumar y que le permita sacarnos algo a nosotros. Así que me imagino un partido muy, muy duro, con mucho roce, con poco juego, con poco espacio, para nada abierto, muy cerrado y bueno, obviamente que nosotros trataremos de utilizar nuestra táctica, nuestra forma de jugar para tratar de marcar esa diferencia, aunque sea mínima, pero ganar, que es como lo que nosotros vamos a ir a buscar en este partido. Cacu, a modo de conseguir mayor profundidad en ataque, obviamente esa colectividad de juego con un Almirón que está en un buen momento en Inglaterra, en tu caso también, el caso de Matías Villasanti que está jugando bastante bien en Gremio, ¿eso cómo influye dentro de un grupo que se junta cada tantos meses y que practica pocos días, pero evidentemente donde entra mucho a tallar la mentalidad y obviamente la motivación de cara a cada partido? Sí, nos conocemos hace bastante tiempo, sabemos la calidad de Miguel, de Mati, ya en los entrenamientos sabemos dónde juega cada uno, dónde se siente cómodo y es importante dentro del campo tratar de asociarnos y seguir haciendo nuestro juego. Las instalaciones aquí están conformes porque vemos que trabajaron siempre de primer nivel con la selección y hay que estar a ese nivel para los partidos que se vienen. ¿Está todo bien, profe, aquí con las instalaciones de lujo? Sí, todo muy bien, venimos muy bien trabajando también en Asunción, en nuestro predio en Ipané y pasamos acá y también estamos muy cómodos, muy bien. ¿Cómo percibe o cómo describe al Paolo Guerrero de hoy? Todos conocemos la trayectoria que tiene, evidentemente pasa el tiempo, ha estado jugando torneos internacionales, Copa Sudamericana por ejemplo, y entiendo que lo ha visto. ¿Cómo lo describe hoy? Bueno, es un jugador que ha estado en Europa, ha estado en los mejores equipos de Sudamérica, acaba de terminar el contrato con Racing y fue a Ecuador y sigue marcando goles. Es un jugador con mucho talento, un jugador fantástico, un jugador de primer nivel que si tiene una oportunidad con su talento demuestra lo que fue y lo que es. Tiene 39 años, pero está activo, está bien. Obviamente que no es lo mismo un jugador de 20 años con la edad que tiene ahora Paolo, pero aún así, con esa edad, la experiencia a veces te hace tener esa pausa o generarte esa pausa para definir aún mejor. Así que tenemos que estar atentos a los 90 minutos o todo el tiempo que esté Paolo dentro del campo de juego. La verdad es un jugador
de nivel mundial. Agradeciendo la presencia del entrenador Guillermo Barros Esqueloto y del albirrojo Alejandro Romero Gamarra, damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todos. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio